catastrófico poder estaba azotando aquella barrera, mientras que se sentía una gran sed de sangre que provenía de Broly al haber desatado su poder maligno. Meyer, al ver esto, se le veía una cara de incredulidad, al ver que el poder de Broly no tenía límites, solo seguía y seguía en aumento sin parar. Ahí es cuando estaría pensado en lo que una vez su padre le dijo. Recuerda que cuando sientas un poder mayor al tuyo, y más cuando te supera abismalmente, no debes pelear, tu única salvación será huir. Recordaría Meyer, mientras que ya no sabía ni qué pensar ante tal suceso. Así que esto era a lo que se refería mi padre cuando me estaba entrenando, seguramente él lo vivió en carne propia, exclamaría Meyer mientras que su cuerpo empezaba a temblar. Hace miles de años. Cuando Meyer apenas era un niño, se había catalogado como un niño con mucho potencial, al igual que Darky Antares. Cuando tenía la edad de 7 años, en uno de sus entrenamientos, su padre le dijo algo que debía recordar por siempre. Recuerda que nosotros, como una de las mayores autoridades de estos megaver, multiverso, dimensiones, realidades, etc., contamos con algunos sentidos que nos avisan del peligro. Aunque eso solo lo despertarás cuando realmente estés en peligro, y no será fácil, porque todo dependerá de si tu situación es grave, o a tal punto que ni siquiera te puedas mover. Con tan solo sentir es gran miedo que te van a infundir. Aunque para eso también tenemos otro sentido. A ese sentido se le llama la sangre fría. Eso hará que durante 10 a 20 minutos pierdas tus emociones, dejando de sentir cualquier miedo. Consigo mismo hará que te hagas más fuerte, pero entre más el tiempo se agote y no hayas derrotado a tu enemigo, será tu derrota final, y consigo mismo será tu muerte sin oportunidad alguna. Eso si alguna vez la tuviste. Recuerda que no todo es ilimitado, todo tiene su límite. En el presente, Meyer que seguía en sus pensamientos, mientras que todo dentro de su cabeza todo estaba dando vueltas. Lo ilimitado no existe, ¿es en serio? Si lo ilimitado no existe, ¿cómo es que él tiene tanto poder? Maldición, ¿cómo me voy a enfrentar contra alguien que ni siquiera conoce lo que es un límite? ¿Cómo llegamos a esto? Estaría gritando Meyer de la frustración, al sentir tal presión y sed de sangre que provenía de Broly. Los demás monarcas, y los presentes que estaban del lado de los monarcas, estarían siendo sofocados por la sed de sangre, mientras que todo el mundo ahí habían dejado de pelear. Ya veo, entonces decidió usar parte de su poder, exclamaría Goku con una sonrisa. Dark estaba incrédulo, no sabía ni qué pensar, no se podía imaginar que un mortal poseyera tal poder, y más que todo, que desatara tal sensación de sed de sangre. ¿Qué? Esta sorprendió, ¿no que ustedes son los más fuertes, o no tienes palabras para describir ese poder? Te mostraré algo, diría Goku mientras que de la mano de empezaba a salir una energía aterradora. De esta se sentía un gran poder oscuro, más oscuro que la propia oscuridad. ¿Lo ves? Ustedes nunca han visto algo como esto, ni siquiera saben lo que es, pero ya que estamos y será la última vez que los veamos, te explicaré qué es esto. Desde el inicio de la creación, un ser supremo llamado Yuri, creó dos energías, que eran la energía de la luz, la oscuridad, y por último, la energía del poder absoluto. Él llegó a controlar dos de ellas, pero no pudo controlar una de ellas. Y era la energía del poder absoluto. Así es, esa energía es esta energía que está en mi mano. Su propio creador murió en su intento de dominarla, pero fracasó. Cuando Dios, al saber esto, intentó destruir esta energía, pero no pudo, así que no le quedó de otra que sellar esta energía en lo más profundo de la gente. Cada ser que existe en este mundo, tiene una pequeña parte de esta energía. Aunque no es fácil controlarla, a nosotros nos tomó más de lo imaginas controlar esto. Tú también cuentas con esta energía, pero tú la has usado y todos los monarcas la han usado de generación en generación sin saber su uso realmente. ¿Sabes los sentidos que poseen los monarcas? Esto es un beneficio de ello, y no sabes cuán de fuerte podrían ser ustedes si pudieran controlar algo más esta energía. Así es, no solo nosotros la podemos usar, aunque también tengamos poder maligno. Esta energía, si la combinamos con el poder maligno, surge otra energía más catastrófica que esta, terminaría de decir Goku mientras tenía una cara seria. La cara de Dark no podría describir lo que estaba pensado. Tenía una cara totalmente seria. No sabía ni qué decir ante lo dicho por Goku. Nota, alerta spoiler.
Hay seres que superan tanto a Goku, Vegeta y Broly, entre ellos está el Gobernador Supremo, los seres que dominan el poder de Dios, el poder omnisciente, omnipotente y omnipresente, entre otros seres. Uno de ellos aparecerá en esta temporada, y sí, se van a llevar la putísima paliza que nunca han tenido, van a usar la fusión, y el ser que aparecerá será un fundador. Les explicaré más adelante de qué va su poder y qué tan fuerte es. Aparecerá más o menos en los capítulos finales de esta temporada. Fin nota, fin spoiler. Jajajaja, como no me había dado cuenta, estaba tan claro desde un principio, esto será el fin, como pude ser tan estúpido para enfrentarme a ellos. Después de todo, nosotros no somos los culpables de que a ustedes los hayan traicionado, pero una cosa es clara. Ni yo, ni nosotros los monarcas moriremos sin antes matar a uno de ustedes o al menos dejar herido de gravedad a alguno de ustedes. Puede que no sea fácil, pero juro que uno de ustedes terminará mal, diría Dark mientras de este empezaba a salir una aura oscura con tonos morados. Todo lo existente empezaría a temblar, la barrera que estaba puesta se había quebrado en pequeñas partes, planeta que estaban a lo lejos habían sido destruidos. No solo eso, varios de los presentes habían sentido como una gran oscuridad se apoderaba del gran espacio. De aquellas gran oscuridad habían empezado a emerger unas sombras, estas desprendían un gran poder al igual que el poder de Dark no dejaba de incrementar. Los Saiyajines se encontraban sorprendidos, la gran sorpresa que se habían llevado al saber que tendrían más poder, era increíble, pues ellos no querían que todo terminara rápido. Jejeje, sigue así, esto se pondrá más divertido, entre más poder utilicemos más divertido será, nadie quiere que esto acabe rápido. Después de todo, nosotros los Saiyajines no somos oponentes fáciles de derrotar, exclamaría Goku con una sonrisa en su rostro. Antares, que había estado peleando contra Vegeta, ambos habían dejado de pelear durante unos momentos. Antares sabía que Dark tenía un poder oculto, pero nunca imaginó que lo fuera a expulsar en una situación así. Él siempre lo supo, por ello mismo este le tenía un gran respeto, al igual que Meyer. Después de todo, no sería el monarca más fuerte si no fuera por ese poder, el único ser que puede controlar la oscuridad a tal punto, que ni siquiera nosotros dos fuimos capaces de superarlo en los miles de años que han pasado. Simplemente es increíble, ¿quién iba a pensar que su poder era de tal magnitud? Aunque yo no me puedo quedar atrás, al fin y al cabo, puede que este sea nuestro fin. Diría Antares mientras miraba hacia la dirección donde se encontraba Dark. Ninguno se quería mover, después de todo, todos estaban sorprendidos hasta ese punto, aunque había algunos que no podían sentir el gran poder de Dark que estaba desatando, se podía sentir una gran tensión en el ambiente, mientras algunos se quedaban perplejos ante tal deidad. Así habían pasado algunos minutos, Dark tenía una apariencia imponente mientras que Meyer y Antares se habían acercado donde estaba Dark, esto mismo lo habían hecho Vegeta y Broly. Frente a frente se encontraban los tres, la gran tensión que se sentía había aumentado, mientras que del cuerpo de estos empezaban a emanar una gran aura destructiva, mientras que grandes ráfagas de vientos habían empezado a emerger sin sentido alguno. La gran fuerza del viento hacía provocado que todos los que estaban alrededor de estos salieran expulsados lejos del lugar, quedándose solo los monarcas y los tres Saiyajines. En un momento todos habían desaparecido, dejando la forma de su cuerpo en forma de aire. Era una velocidad siniestra, al punto que el solo chocar sus puños hacían que varios multiversos temblara. El poder de estos se sentía hasta el mundo donde se encontraban los supremos celestiales, un mundo en los que ni siquiera los monarcas podían acceder. A gran velocidad Broly le había proyectado un gran puñetazo a Antares que ni este había visto venir. De la boca de este había empezado a salir sangre, era tal fuerza que Broly había puesto en ese puñetazo que Antares sintió como su cuerpo empezaba a temblar sin sentido alguno. En un rápido movimiento Antares le había dado varios puñetazos en milisegundos a una velocidad escalofriante sin que Broly se pudiera defender, mientras que Broly seguía recibiendo los miles de puñetazos por parte de Antares sin poder defenderse. Antares le había dado una gran patada, mandando a volar a Broly lejos del lugar. De la boca de Broly, este había escupido saliva, con un poco de sangre.
Vegeta que se estaba enfrentando contra Meyer. Estos estaban casi a la par, viéndose Vegeta superado por un poco en velocidad por parte de Meyer. Era una velocidad supersónica a la vez que daba terror, no cualquier ojo podría seguir tal velocidad. Vegeta estaba recibiendo puños y patadas a gran velocidad. Lo único que podía hacer era poner sus brazos en forma de X para defender. Maldición, ¿cómo es que siguen aumentando su poder sin parar? Después de todo, no sería nada divertido si yo no hiciera lo mismo, diría Vegeta en sus pensamientos expulsando una gran aura imponente. Vegeta había empezado a aumentar su poder a niveles inimaginables, poniendo más presión en el lugar. En el transcurso de la pelea, se veía como los monarcas iban superando por poco a los Saiyajines, pero no era todo lo que tenían. Ahora que sé que ustedes aumentan su poder a gran velocidad en el transcurso de la pelea, yo también haré lo mismo. La presión del lugar iba cada vez más en aumento sin parar, grandes ráfagas de viento que azotaban todo el lugar, planetas se creaban cuando los puños de estos chocaban entre sí, a la vez en segundos eran destruidos, portales se encontraban alrededor de esto, todo el lugar estaba siendo inundado por su gran poder mientras que todo a su alrededor iba cambiando. Entrando a dimensiones que eran destruidas en segundo, sin siquiera chocar sus puños, la mente de los monarcas se había conectado entre sí, cualquier pensamiento que estos pensaran los tres lo sabrían, al igual que cada uno seguía aumentando su poder. ¡Cuánto poder! Recuerdo cuando superaba mis límites cada vez que los seres que yo quería estaban en peligro, pero esta vez no será así, todo esto será un final feliz para todos, estaría pensando Goku recordando por todo lo que había pasado. Mientras que le impactaba varios puñetazos y patadas en puntos vitales a Dark, haciendo que expulsara una gran cantidad de saliva y sangre en el reino celestial. Se veía como varios seres estaban discutiendo en cómo iban a detener esa situación, en las que dimensiones y realidades estaban siendo destruidas a diestra y siniestra, sin pensar en las consecuencias que conlleva tal acto. Leviatán que estaba dispuesto a parar tal situación, todos estaban sorprendidos ahí, ya que sabían que Leviatán no era de los que se haría cargo de situaciones así, después de todo, él veía a todo como simple débiles. ¿Por qué has tomado esa decisión?, preguntaría Yuri sorprendido por lo dicho de Leviatán. Si no te has dado cuenta, Yamosi ya sabe todo, él no quisiera matar a su propia raza que él mismo creó, aunque él se debería hacer cargo, me pidió que yo me hiciera cargo, después de todo, pienso que será divertido, exclamaría Leviatán con una sonrisa en su rostro. La raza Saiyajin fue creada por unos de los seres más poderosos que existen en este mundo, supongo que será divertido enfrentar a la raza con más potencial de los omniversos, Yamosi que es uno de los que llegó a superar a Dios, es simplemente increíble que una raza que tenga sus atributos, y un poder sin igual, lleguen a ser así de fuertes, diría Leviatán. Si nadie está en desacuerdo que diga algo, si no es así, Leviatán se hará cargo de ellos, exclamaría Dios que estaba presente en el lugar, con la pelea todo seguía con la destrucción, ninguno de los presentes había parado. Se veía él como los tres monarcas tenían algunas heridas por todo su cuerpo, mientras que los Saiyajines solo tenían sus vestimentas rotas. Por otra parte con las diosas y la dragona, que se habían estado enfrentando contra los Xenosamas, Daishinkan, se veían como todos tenían una apariencia imponente, mientras que emanaba un gran poder divino. Al igual que la dragona que se había estado enfrentando contra Jiren, se veían a ambos usando su máximo poder, viéndose Jiren superado por la dragona. Todos habían desaparecido, a excepción de algunos, que eran Jiren, los dos Xenosamas, Daishinkan, las tres diosas y la dragona, al mismo tiempo que los tres Saiyajines y los monarcas estaban peleando, todos los demás habían desaparecido sin dejar rastro alguno, era como si nunca hubieran existido, el punto era que todos habían sido atraídos hacia los portales dimensionales que habían creado los Saiyajines y los monarcas al estar chocando sus puños. Mientras más y más portales dimensionales seguían apareciendo por todos lados, cada que seguían apareciendo más portales, estos no duraban ni un segundo para que luego se desaparecieran con sin nada, no quedaba ni el más mínimo rastro de los portales, los demás que algunos minutos se encontraban peleando contra los demonios que habían salido del super infierno, habían desaparecido dentro de los portales, trayendo caos dentro de las dimensiones que se encontraban.
Bills se encontraba en una dimensión junto al Vermouth, ambos estaban peleando mientras todo a su alrededor estaba siendo destruido por la energía de la destrucción de ambos, haciendo que las razas de aquella dimensión se vieran involucradas en la pelea. Aquella dimensión era conocida porque habitan ángeles caídos, demonios, humanos etc., en las que cada uno de esas facciones tenía su líder. Todo estaba temblando sin parar, el choque de los puños de los dioses destructores hacía que la dimensión donde se encontraban no dejara de temblar. En los cielos se podía ver a un ángel con 12 alas doradas. Este era el líder de los ángeles llamado Miguel. Se podría ver como este tenía una expresión totalmente seria, al sentir el cómo estaba temblando a la vez que sentía como una presión yacía por todos los lugares. En el infierno, donde habitaban los demonios, el rey demonio Circe Lucifer tenía un cara de asombro. No tan solo se podía sentir un gran poder, sino que se sentía el como cada vez que las personas que estaban luchando chocaban sus puños, se sentía como cada parte del infierno se sacudía. Esto es serio, tenemos que hacer algo para que la tierra y el infierno no sean destruidos, diría Lucifer con una cara seria. Los demás demonios superiores habían tomado la iniciativa, varios demonios se habían preparado para ir donde ocurría tales sucesos. Eran centenares de demonios, todo el infierno se había puesto en máxima alerta, su existencia se había puesto en juego, al igual que los ángeles y ángeles caídos y demás razas que habitaban en esa dimensión, era darlo todo por su supervivencia y hacer equipo con otras razas, o era la extinción de todos en ese mundo. Los dragones que al igual habían sentido toda esa presión que se sentía en toda aquella dimensión, estos tenían un cara seria. Por parte del dragón rojo, que ya tenía un portador, sabía que no existía nadie más fuertes que ellos, ya sabía que eso era un dios de la destrucción, el dios bíblico ya había mencionado esto antes, hace cientos de años antes de la guerra. Así que esto realmente se hizo realidad, se diría el gran rojo en su mente. Del piso del inframundo empezaba a salir la todos era un caos, desde casa hasta montañas habían empezado a destruirse, en la tierra era igual, varios edificios habían sido destruidos, truenos a gran velocidad destruían todo a su paso sin dejar nada. En los cielos en caos se había apoderado de todo, el cielo había empezado a partirse en dos, varias gritas se podían ver como se iban haciendo más grandes. En aquella dimensión todo se había vuelto un caos, no solo era eso, los humanos solo podían quedarse a ver cómo se aproximaba el fin de su mundo, los gobiernos habían hecho de todo, desde lanzar bombas nucleares hasta usar toda una artillería militar fracasando en el intento. Cada cosa que se había acercado al lugar donde se encontraban Vermouth y Bills. Su aura estaba destruyendo a átomos todos los que se encontraba cerca, las razas más poderosas habían reunido un gran ejército, desde demonios hasta ángeles se había unido para intentar salvar su dimensión. Por otra parte con los pequeños Saiyajines, más bien tenía apariencia de niños pequeños, pero realmente tenía varios años. Nota. Esto se debe a que estuvieron en la habitación del tiempo donde entrenaron con el dios Megaversal, solo que su apariencia no cambia ni se vuelven más viejos, con esto dicho. Fin nota, ambos Saiyajines estaban vagando por una dimensión, era bastante agradable, un sentimiento de nostalgia habían empezado a sentir, de repente una gran esfera de energía de la destrucción les había pasado por los ojos. No sabían qué fue lo que les había pasado, qué era ese sentimiento se habían preguntado ambos pequeños, enfrente de ellos habían aparecido el dios Megaversal con Beelzebub y Azazel, al igual algunos dioses de la destrucción, estos eran Rumoushi, Jerez y Sidra, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento llegaron aquí? Este lugar tiene una energía que no reconozco, se diría Goten en su mente, sin poder percibir ningún tipo de poder ni el ki. ¿Acaso en esta dimensión no hay vida? No siento ni la más mínima energía de vida, puede ser que esta dimensión sea algún tipo de cárcel, aunque... No fue solo eso, ese sentimiento de hace un momento, ¿qué fue eso? Se estaría haciendo varias preguntas el Saiyajin. Mientras tanto con los demás dioses de la destrucción. Estos no sabían qué era lo que había pasado, hace algunos momentos se encontraban peleando contra bestias de un infierno. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo fue que terminaron ahí? Se estarían preguntando todos al unísono.
Habían pasado algunas horas desde que todos habían desaparecido en portales dimensionales. Durante ese tiempo los dioses que habían quedado juntos en una dimensión, estos se encontraban frente a una sombra, de esta salía una gran energía divina. No solo era eso. Era solo una sensación que podían sentir, ni siquiera los dioses de la destrucción podían sentir si ¿acaso era algo que no conocían? Se habían estado preguntando estos en sus pensamientos, sin entender qué era lo que pasaba. La sombra había empezado a tomar forma, cada vez la sombra iba desapareciendo revelando quién era realmente esa persona que se encontraba frente a frente con los dioses que cayeron en una de las dimensiones. Una gran luz había empezado a iluminar toda aquella dimensión, los dioses de la destrucción habían sido cegados, sin poder ver nada durante algunos minutos. Por otra parte con los Saiyajines estos sabían que alguien muy poderoso iba a llegar en cualquier momento. Ya hace bastante y aún no habían terminado, el costo de su pelea había ocasionado que varios portales dimensionales se había creado. Su diversión ya no era lo mismo que al comienzo, ya todo se empezaba a parecer aburrido. Jejeje, creo que ya es hora de terminar esto, ¿no lo creen? Ya esto será el fin de ustedes y nosotros podremos seguir con nuestros planes, diría Goku con una sonrisa. Al final ustedes no lograron entendernos, pero yo les di una oportunidad y aún así no la aprovecharon. Ustedes que son seres que superan la lógica, con su gran poder hubiéramos podido hacer muchas cosas juntos, pero al final, todo termina así, nosotros siendo los malos y ustedes siendo los buenos, ustedes intentando proteger un mundo que no merece nada. Los humanos de este multiverso, no más bien de este megaverso, no se merecen nada. Todos son codiciosos, todo lo que hacen, lo hacen para ellos mismos, no piensan en su familia o amigos, al final todos somos los mismos. Terminaría de decir Goku mientras recordaba las palabras que escuchó una vez, los seres humanos necesitaban ser destruidos, los humanos son una plaga que destruyen lo bonito del mundo. Al final él tenía razón, los humanos son una plaga que necesita ser destruida, yo mismo me haré cargo de las equivocaciones del creador, diría Goku en sus pensamientos. Vegeta y Broly al igual que Goku, ya estaban por dar por terminado esta gran lucha. Nadie se había dado cuenta que la gran oportunidad que estos habían dado, podían haberse entendido, y hablar más, pero nadie lo quiso. Se dirían Vegeta y Broly que estaban mirando fijamente a los dos monarcas que tenían enfrente. Los tres monarcas por su parte se podía ver como cada uno tenía grandes heridas, partes del cuerpo de cada uno habían sido cortadas por la gran fuerza que estaban liberando, mientras tanto, en otra parte, se veía como una gran energía se funcionaba entre sí, se podría ver rayos que salían en el espacio, una gran fuerza aplastante se desprendía de cada uno de los presentes, eran las tres diosas y la dragona que habían usado más de su 70% de sus poder. Por parte de Dazinkan, los dos Senosamas y Jiren, estos se veían como tenían un gran cansancio, en sus ojos se veía como esperaban su fin, aunque por parte de Jiren aún tenía voluntad de seguir. Quería proteger su universo, la poca familia que él consideraba. Pero, ¿qué podría hacer alguien como él contra una fuerza que lo aplasta todo, cuando él ni siquiera pudo salir siquiera victorioso? ¿Qué podría hacer alguien que ha hecho todo por sobresalir? Su gran esfuerzo había sido opaqueado por esa gran fuerza aplastante. Al final no pude hacer nada, no me queda nada más que rendirme ante esta fuerza aplastante, se diría Jiren a sí mismo mientras recuerdo le empezaban a venir a su memoria. La vez cuando asesinaron a su maestro, cuando conoció a la gente que ahora es como su familia, aunque no quería admitirlo, siempre les deseo el bien, los recuerdo cuando conoció a un mortal capaz de superar sus límites, la amistad que había hecho. Todos los recuerdo que había guardado en sus corazón, al final seré destruido sin poder hacer nada, este será mi fin, se diría a sí mismo Jiren. Una luz se había empezado a acercarse a Jiren, al momento la había reconocido, era su maestro, lágrimas habían empezado a salir de los ojos de hace años que no lo veía, aunque fuera solo una ilusión, sabía que esto le haría feliz. Del cuerpo de había empezado a salir una aura cálida, mientras una gran fuego se había empezado a aparecer por todo su cuerpo. ¿Qué es esto? Esta aura tan cálida, este poder que siento, se estaría preguntando Jiren mientras veía como su maestro empezaba a desvanecerse.
Así que esto era la voluntad de mi maestro, aunque no me había dado cuenta, mi maestro siempre me entrenó para caer el bien y creer en mí mismo para decidir. Pero esto no sé si es el bien o el mal, al final Goku, Vegeta y Broly está haciendo esto por algún motivo, pero yo no puedo hacer lo mismo, hasta que me no quede ni una gota de poder, yo seguiré peleando, se diría a sí mismo Jiren expulsando su característica aura, solo que esta tenía un pequeño cambio. Rayos habían empezado a salir de este, teniendo una apariencia imponente, con una mirada seria, a una velocidad escalofriante. Este se había posicionado detrás de la dragona, dándole un puñetazo por la espalda, mandándola a volar lejos del lugar. Este se había vuelto a mover aún con más velocidad, a los ojos de las diosas esta no lo podían seguir con su mirada, este había aparecido nuevamente, enfrente de Nean proyectándole un puñetazo en la cara que le había hecho escupir sangre. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso de hace un momento? Si hace poco él estaba en su límite, ¿cómo es posible que aún se pueda mantener de pie? Esto es imposible, y aún así él parece que nos superará. Jiren cada vez iba aumentando más su velocidad, para las diosas era imposible seguirle con la mirada, aún no habían usado todo su poder, pero esto no se lo esperaban, cuando ya ellos casi habían sido vencidos totalmente. Por parte de los Zeno-samas y Daishinkan, estos estaban inconscientes, heridas graves se podrían ver en todo su cuerpo, la cara de los tres tenían varios morados a la vez que se les veía la sangre que les seguía saliendo, su vestimenta había sido destruida, los guardianes de los dos Zeno-samas se habían fusionado con estos, y aún así no habían podido hacer nada. La pelea había vuelto a comenzar entre las diosas, la dragona y Jiren. Todos se movían a gran velocidad, no cualquiera podría seguir tal velocidad, hasta los dioses superiores no podrían seguirla con facilidad, se podría ver una clara ventaja de Jiren, su velocidad aumentaba cada segundo. Mientras que las diosas y la dragona solo podía estar a la defensiva, no tenía oportunidad de atacar siendo suprimidas por Jiren, aunque eran un 4 versus 1, no podían ni siquiera dar un puñetazo a Jiren. Aunque no era solo eso, después de todo ellas aún no habían usado su máximo poder. Esto se está alargando demasiado, ya es hora de poner fin a esta pelea, no nos seguiremos conteniendo, dirían Mikosin con una sonrisa. Una gran fuerza se había empezado a sentir, a la vez que la presión había aumentado, del cuerpo de las diosas había empezado a salir rayos, una gran aura imponente había aparecido en el lugar, las tres auras se habían combinado en una, trayendo consigo más presión en el lugar. Por parte de la dragona, esta había cambiado de apariencia, rayos rojos salían de su cuerpo, mientras que una aura asesina salía de su cuerpo, mientras sus hijos empezaba a brillar. Con esto, será el fin de ustedes, Zeno-sama y Daishinkan morirán hoy mismo, todo lo que nos hicieron, todo el tiempo que estuvimos encerradas en esa dimensión, hoy pagarán por eso con su muerte, dirán las tres diosas al mismo tiempo. La pelea había comenzado otra vez. Ya no se veía la ventaja por parte de Jiren, no solo era eso, Jiren estaba recibiendo puñetazos y patadas de las 4 personas ahí presentes, solo se podía ver cómo Jiren se estaba defendiendo, las diosas y la dragona no le dejaban tiempo para atacar, viéndose sin poder hacer casi nada, maldición, esto se está complicando, si tan solo fuera una de ellas, pero son 4, no puedo seguir con esto así, si esto se convierte en una batalla de resistencia, caeré derrotado. No puedo seguir con esta pelea así. En mi próximo ataque lo daré todo, así sea me quedé sin energía, gastaré hasta lo último que le quede, diría Jiren en sus pensamientos preparándose para lanzar su ataque definitivo. Por parte de Leviatán, esta se encontraba frente a los dioses de la destrucción que habían quedado juntos dentro de otra dimensión, el ambiente era tenso. Los dioses con tal solo verla sabían que no podrían ganar ni por muchos que fueran, se veía como un aura asesina pero a la vez desprendían una sensación divina. Los dioses presentes solo podían agachar la cabeza, mientras que gotas de sudor empezaban a aparecer en la cara de cada uno de ellos. Esta presión con tal solo su presencia, ni los monarcas desprendían tal sensación, no solo eso, esa sensación de tranquilidad pero a la vez asesina, ustedes son dioses de la destrucción, yo soy Leviatán, un ser del reino celestial, soy la diosa celestial del hielo, y ustedes vendrán conmigo, diría Leviatán mientras tenía una cara seria.
Definitivamente esto será interesante, ya quiero ver esos Saiyajines que rompieron su limitante, que tan fuertes podrían ser. Los dioses harían caso a lo dicho por parte de Leviatán, todos se habían puesto al lado de esta. Rápidamente habían desaparecido, apareciendo en un planeta. Ustedes se quedarán aquí, en la batalla ustedes serán un carga, por lo que se quedarán aquí, diría Leviatán seriamente. Los dioses solo asistirían, pues no querían saber qué pasaba si desobedecían las órdenes de Leviatán. Esta última había vuelto a desaparecer, era una técnica que iba más allá de la teletransportación, no solo la superaba, sino que era 1000 veces mayor, no era más rápida que eso, con los pequeños Saiyajines se veían como estos tenía al dios Megaversal, Belzebub y Azazel, juntos a los dioses de la destrucción Rumouchi, Jerez y Sidra, estos estaban tirando en el piso. Los dioses de la destrucción habían quedado inconvenientes, al igual que Azazel, por parte de Hades y Belzebub estos estaban en su límite, a punto de que solo podían lanzar ataques básicos. Nota. Les recuerdo que Hades es el dios Megaversal. Y si se preguntan por qué Goten y Trunks tienen tanto poder fue porque entrenaron con el dios Megaversal, superándolos con creces, aunque tenga una apariencia de niños, realmente tienen muchos años al entrenar en la habitación del tiempo donde entrenan los dioses Megaversales, solo que en esa habitación no envejecen ni nada que tenga que ver, todo fue explicado en capítulos anteriores. Esto solo es un recuerdo por si se lo olvidaron. Fin nota. Enfrente de esto había aparecido una persona, esta estaba rodeada de una luz cegadora, en un rápido movimiento los dos Saiyajines había perdido la conciencia, cayendo al piso sin darse cuenta de lo que había pasado. Por parte de Hades y Belzebub, esto no sabían qué acababa de pasar, ambos se habían quedado sin palabras ante lo visto, aunque estos no sabían lo que había pasado, se habían quedado sin palabras, lo único que pudieron ver fue cómo caían los cuerpos de los dos pequeños Saiyajines al suelo inconscientes. La luz había desaparecido, se veía a Leviatán frente a Hades y Belzebub, esta estaba sorprendida al ver el estado del dios Megaversal y Multiversal, no podía creer que esos dos pequeños fueran más fuertes que ellos. Al desaparecer la luz, Hades se había quedado aún más sin palabras, pues tenía enfrente a una celestial, los seres que superan todo, esta era ni más ni menos que la diosa celestial del hielo. Este solo podía agachar su cabeza en forma de respeto, Belzebub por su parte no sabía qué pasaba, este estaba en shock. ¿Qué hace usted aquí, señora Leviatán? No esperaba que usted apareciera aquí, diría sorprendido Hades, ¿acaso no ves lo que está pasando? Cierta persona me dijo que si podía encargarme de esto, y pues acepté, después de todo es alguien que quiero mucho y le debía un favor, así que no me pude negar. Ustedes no podrán contra ellos, los monarcas aún están con ellos, pero están en su límite, no aguantarán mucho. Por lo que los llevaré a un lugar y se quedarán ahí hasta que manden a alguien, o hasta que yo misma vaya, exclamaría Leviatán. Todos habían desaparecido, los únicos que habían quedado en el lugar eran los dos Saiyajines inconscientes. Leviatán había llegado con los tres dioses que se encontraban inconscientes y heridos, a la vez que Hades y Belzebub habían quedado inconscientes en los segundos que llegaron al planeta. Nuevamente Leviatán había desaparecido, llegando a otra parte. Jiren había preparado su mejor ataque, a la vez las tres diosas y la dragona habían preparado un ataque en conjunto. Este será mi último ataque, lo daré todo para ganar, se diría Jiren a sí mismo para luego lanzar su ataque. Las diosas y la dragona habían hecho lo mismo. Ambos ataques habían chocado, creando ráfagas de viento en el espacio, rayos habían rodeado ambos ataques, una gran fuerza desprendían ambos ataques, cada vez se veía como las diosas y la dragona iban tomando más ventaja poco a poco. Cada vez el ataque se acercaba más y más a Jiren, este estaba en un punto en el que ya no podía más. En sus pensamientos este había vuelto a recordar todo lo que había vivido, sus mejores momentos, tanto felices como tristes, este ya no tenía fuerza, el ataque cada vez se acercaba más y más. El ataque ya iba a impactar, de repente el ataque había desaparecido, Jiren había caído inconsciente por el desgaste de la batalla, y las heridas que tenía. Frente a este había aparecido Leviatán, esta había desaparecido el ataque con solo chasquear sus dedos, sin dejar rastro de este.
Jiren, Daisinkan y los 12 Nosamas habían desaparecido, estos estaban detrás de Leviatán. Las diosas habían reconocido a esa persona, pues alguna vez la habían visto, por lo que sabían claramente quién era. Estas sabían que no podían ganar ante alguien así, ya que estas sabían que Leviatán las superaba por mucho. Leviatán se había movido a una velocidad que superaba lo imaginable, donde estaba antes había quedado la forma de su cuerpo con aura. Leviatán había aparecido enfrente de estas, en un rápido movimiento Leviatán había lanzado miles de puñetazos, las diosas y la dragona habían recibido todos los ataques, del cuerpo de estas había empezado a salir sangre con mayor cantidad. Ni siquiera pude ver en qué momento se movió, ¿es esta la diferencia de poder entre nosotras? ¿Acaso todo lo que he hecho se transforma en esto? Dirían las tres diosas en sus mentes, mientras iban perdiendo la conciencia quedando inconsciente en el lugar, al igual la dragona había quedado inconsciente. Leviatán sabía que no podía tardar más, rápidamente había llevado a Daisinakan, Jiren y los 12 Nosamas. Estos habían aparecido nuevamente en el lugar, Leviatán había llegado con los 4 inconscientes. Esta había empezado a decir: llévelos a un lugar donde los puedan curar, yo iré a hacerme cargo de lo que ustedes no pudieron, diría Leviatán fríamente. Con los 3 Saiyajines mamalones, estos estaban con una sonrisa, pues ya se habían cansado de jugar con los monarcas, no pudieron ni siquiera hacer que usaran más poder, pero Goku les había aplaudido, pues se esforzaron, y aunque les esperaba un final trágico, esto era para crear un mundo donde no haya discriminación, ni traiciones, un mundo donde todo el mundo tenga pensamientos buenos, y todos sean iguales. Los 3 monarcas habían estado peleando con su máximo poder, y aún así no habían podido hacer mucho contra los 3 Saiyajines, estos estaban presenciando el final de sus vidas. Esto será el fin de nosotros, aunque nunca se los he dicho, siempre me hicieron feliz, aunque no lo demostrará, ustedes fueron mis mejores aliados, mi familia, mis amigos. Aunque nuestro fin está cerca, lo recordaré donde sea que vaya, dirá Dark con lágrimas en sus ojos, mientras que sangre salía de todo su cuerpo. Antares y Meyer también habían dicho sus últimas palabras, los 3 monarcas solo estaban esperando su fin, los 3 Saiyajines habían lanzado el suficiente poder como para acabar con la vida de los monarcas, más bien, era el poder suficiente para destruir planetas, no más bien para destruir todo un espacio en átomos. Las esferas que habían sido comprimidas al máximo, estas eran realmente muy pequeñas, pero, al hacer contacto con una superficie esta se expandía. El ataque cada vez iba tomando más velocidad, al punto que solo se veía unas sombras de que dejaba atrás. Los monarcas solo veían cómo el ataque se iba acercando a una velocidad escalofriante, las pequeñas esferas de poder estaban a punto de impactar en los monarcas, con esto, significaría el fin para ellos, las esferas de ki estaban a pocos centímetros de impactar en los monarcas, mientras que una gran luz en buleta de oscuridad había aparecido. Los monarcas habían desaparecido, mientras que los ataques habían seguido su rumbo, estos habían hecho contacto con fragmentos que se encontraban en el espacio. Una gran onda de impacto, grandes fuerzas de viento habían aparecido, todo el lugar donde habían explotado las pequeñas esferas de ki había desaparecido. El espacio-tiempo se había roto durante unos segundos. De aquellas luz cubierta de una oscuridad, se había empezado a escuchar una voz. Así que ustedes son los monstruos que están destruyendo todo a su paso. Lo siento, pero no puedo permitir que maten a los monarcas, ellos son un estabilizante para los mundos, dimensión, galaxias etc. Ustedes serán sentenciados, pero todo tiene su tiempo. Tú eres una diosa celestial, ¿no es así? Eso quiere decir que tú tomarás el lugar de ellos, exclamaría Goku con una sonrisa en su cara. Ja 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 ja, eso lo veremos, tú puedes usar tu omnisciencia, pero en mí eso no funcionará, tú solo conoces algo que no muchos conocen, pero eso no es lo más importante, exclamaría Leviatán quitándose su manto de luz y oscuridad, esta había revelado su identidad, presentándose como, yo soy la diosa celestial del hielo, Leviatán. Diri está con una sonrisa en cara mientras miraba fijamente a los 3 Saiyajines. Estos ya sabían que Mikosin, Siris, Nean y Scarlet habían sido vencidas, estos ya sabían quién las había vencido.
Al igual estos sabían que los dos pequeños Saiyajines habían quedado inconscientes en una dimensión diferente al ser absorbidos por unos de los portales. Ustedes han hecho demasiado daño, destruyendo planetas a diestra y siniestra sin resentimiento alguno. No solo eso, intentaron matar a Dios y monarcas. Por lo que, los dioses celestiales hemos tomado la decisión que ustedes son una amenaza para los omniversos. Los seres celestiales de otros omniversos también dijeron lo mismo. Ustedes son seres que rompieron su limitante, y que si rompimos nuestro limitante, ustedes alguna vez también fueron débiles. Entonces ¿por qué nosotros no podríamos romper nuestros límites? Nosotros arreglaremos los errores de ustedes, diría Vegeta con su típica expresión seria. Todos fuimos débiles en algún momento de nuestra existencia. Si todos son débiles son porque quieren, pero hay quienes se han esforzado por superar esos límites, diría Broly mirando fijamente a Leviatán con unos ojos rojos como la sangre. Nosotros siempre nos esforzamos, pero, lo que nos hicieron, no se lo perdonaremos. Ustedes no tenían nada que hacer, ustedes no fueron los culpables, pero, fueron ustedes los que decidieron meterse en nuestro camino, porque lo que no nos queda de otra que pelear contra ustedes, exclamaría Goku con una voz fría. Así es, en un principio ustedes los humanos y demás razas pueden hacer lo que quieran, pero ustedes, solo con su poder pueden destruir galaxias enteras, dimensión, crear y destruir a su antojo etc. Ustedes hacen un desequilibrio en los omniversos, superando los gobernantes de cada uno. Por eso, nosotros los seres celestiales hemos decidido lo dicho, entonces que así sea. Alguien de nosotros tendrá que salir victorioso. A nosotros todavía nos queda mucho que hacer. Todos hacemos cosas buenas y malas, pero los humanos solo piensan en sí mismo. Cuando ven la oportunidad de quedarse con algo, lo hacen a cualquier costo. Si ustedes son defensores, ¿por qué dejar que las razas se destruyan entre ellas? Unas razas peleándose con otras, los humanos peleándose contra ellos mismos, creando bombas nucleares capaces de destruir países enteros. Exclamaría Goku mientras que su forma iba cambiando, sus ojos se habían vuelto de un color naranja, su pelo era como el Ultra Instinto Señal, con color naranja, este estaba desprendiendo una gran cantidad de poder, la galaxia misma había empezado a temblar, el poder de este no solo se sentía ahí. Con la pelea de Bills contra Vermouth, estos había destruido ciudades enteras, el caos reinaba en aquellas dimensiones. Las fuerzas unidas de los ángeles, demonios, ángeles caídos era insignificante ante el poder de los dos dioses de la destrucción. Cada que alguien se intentaba acercar, se quedaba desmayado con heridas con tan solo hacer contacto con el aura que desprendían estos. Se veía una gran ventaja por parte de Bills, este tenía un aura plateada mientras desprendía energía de la destrucción. Este respondía a los movimientos con facilidad, mientras que Vermouth solo podía seguir defendiéndose y atacando cuando veía una apertura. Ambos dioses de la destrucción tenían heridas. Por parte del dios de la destrucción del universo 11, este se veía más herido, sangre salía de su boca, nariz y ojos, su ropa estaba totalmente destruida hasta la cintura. Bills por su lado a este también le salía sangre de su boca, su hijo estaba rasgado. No pensé que pudieras aguantar tanto tiempo, pero me sorprendiste, hace mucho que no usaba mi poder contra alguien. Has aguantado bastante, pero ya es hora de ir terminado esto. Jejeje, yo pienso lo mismo, maldición, ¿cómo es que ese gato desnutrido tiene tal poder? La doctrina egoísta también, ¿cómo es que puede combinarla con la energía de la destrucción? Se estaría diciendo Vermouth a sí mismo. De repente todo había empezado a temblar con una gran intensidad, lo que quedaba de algunas ciudades se había destruido, una presión había invadido todo el lugar, haciendo que todos los que habían estado mirando desde lejos caerán al piso arrodillados. Ambos dioses habían sentido todo ese poder, aunque no sabían si era el verdadero poder. No solo era esa cuestión, sino era que se encontraban en otra dimensión, y aún así se podía sentir tal inmenso poder. Vermouth, que ya estaba agotado, la presencia de aquella presión había hecho que este cayera desmayado, mientras que Bills aún se sostenía de pie. Era gracias a la doctrina egoísta y su poder de la destrucción combinados. De vuelta con Goku y los demás.
Se sentía una tensión en el ambiente. Leviatán sabía que no podría pelear tranquilamente mientras defendía a los 3 monarcas que estaban inconscientes. Esta había creado un clon de sí misma para que llevara a los monarcas al lugar donde había dejado a los dioses de la destrucción y demás. El clon se había llevado a los monarcas. Los Saiyajines miraban esto sin expresión alguna, pues tenían enfrente a alguien de la que no saben casi nada, y que tan fuerte es. El aura de Leviatán había hecho presencia. Era un aura desgarradora, un color azul celeste con tonos negros que salían. Rayos habían empezado a cubrir su cuerpo. Los Saiyajines solo miraban. Estos estaban en guardia, esperando el momento en que uno de los bandos empezará a atacar, a una velocidad estremecedora. No, más bien era una velocidad que conllevaba consigo la fuerza suficiente para destruir a cualquier con quien chocara. Goku y Leviatán habían chocado sus puños. Una gran onda de impacto había salido de sus puños. A una gran velocidad ambos habían empezado a pelear. Ambos estaban igualados en cuanto a velocidad, pero, en poder destructivo, Leviatán llevaba la ventaja. Cada que sus puños hacían contacto, los brazos de Goku temblaban como nunca antes lo habían hecho. Esta fuerza destructiva que hace que mis puños, mis brazos, no todo mi cuerpo tiemble, es impresionante. No esperaba más de una diosa celestial, se diría Goku en sus pensamientos. Cada segundo que pasa, su fuerza va aumentando, su velocidad, su poder. Este Saiyajin va aprendiendo durante la pelea, su conocimiento va aumentando mientras transcurre la pelea. Está probando mi fuerza, mis movimientos, para acomodarse a ellos, para defensa y atacar a la vez. Esto es inigualable. Ya sabía que ustedes me iban a divertir un buen rato, exclamaría Leviatán con una sonrisa dándole un puñetazo en el abdomen a Goku mandándolo a volar. ¿Y ustedes, qué hacen ahí parados? ¿Por qué no atacan todos a la vez? Si no, esto terminará rápido, diría Leviatán con un tono burlesco. Haya insecta, nos estás subestimando. No creas que seremos fáciles oponentes. Tú no sabes nada. Ja 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 ja. Así que eso es lo que quieres. Entonces no hay ningún problema. Cumpliremos tu deseo, diría Broly con una sonrisa en su rostro. Vegeta y Broly a una velocidad invisible se habían acercado a Leviatán. Esta no sabía en qué momento se había movido. Esta aún podía ver cómo habían quedado. Sus había recibido miles de puñetazos en cuestión de segundo. Esta había sentido las fuerzas de estos. Cada puñetazo como perforaba su defensa, sin que esta pudiera hacer nada. Esto no me lo esperaba, una velocidad que no pude ver. Es increíble que con un solo movimiento me hayan dado tanto puñetazos. Aunque, esto se encontraba dentro de mis expectativas, no es nada nuevo que no haya visto antes, pero ustedes, me lograron sorprender con esa velocidad, diría Leviatán con cara de sorprendida, recordando aquella vez que peleó contra Yamosi. Así que usan una velocidad como la de Yamosi. No podría esperar menos de la raza que creó Yamosi. Esto se pondrá interesante. ¿Qué tan fuertes serán estos Saiyajines? Se diría a sí misma. Está en sus pensamientos, mirando fijamente a los 3 Saiyajines. A gran velocidad estos habían chocado sus puños. Se veía como Leviatán esquivaba los puñetazos y patadas a gran velocidad, aunque eran tanto que no podía esquivarlos todos. Durante un segundo eran más de 1000 puñetazos, pues los 3 Saiyajines cada vez iban más rápidos. Sus reflejos se habían agudizado. Estos al mismo tiempo habían empezado a usar más de su poder, superando cada segundo que pasaba a Leviatán, tanto en fuerza como velocidad y resistencia. Leviatán solo se le limitaba a aumentar su velocidad con cada segundo que pasaba. Esta únicamente estaba esquivando los ataques de los 3 Saiyajines a una velocidad congelante. Eran miles de puñetazos y patadas que iban y venía. Esta se lo había tomado un poco más en serio, superando la fuerza y velocidad de los 3 Saiyajines en milisegundos. Esta no se preocupaba por su resistencia, o por los golpes, pues sabía que su cuerpo aguantaba hasta cierto punto, sin que ésta tuviera la necesidad de usar más poder para fortalecer su resistencia. En el pasado, hace miles de años, había nacido una niña con una energía desbordante. Su poder se sentía cálido al estar cerca, pero a la vez dentro de ella se sentía una fuerza nunca antes vista. Su poder de hielo había evolucionado a un nivel inconmensurable a tan solo a la edad de 5 años. Esta ya controlaba a la perfección su poder y su ki, pero lo que esta no controlaba era la energía diferente que tenía en los profundos de su poder. El poder divino y el poder de oscuridad.
A la edad de 10 años sus poderes ocultos se habían manifestado, esta no sabía cómo controlar su poder, pues ambas energías se peleaban entre sí, sin encontrar una armonía perfecta. Durante los años esta había estado encerrada en una habitación celestial, pasando miles de años dentro de la habitación celestial, en el presente. Goku, Vegeta y Broly se habían dado cuenta que para ella los minutos de pelea tan solo le habían divertido, pues en ningún momento ésta se lo había tomado en serio. Jejeje, ya que ninguno de nosotros se los está tomando en serio, vamos a poner esto más divertido, diría Vegeta arrogantemente con una sonrisa. Los tres Saiyajines habían empezado a aumentar su poder. Pasado por varias transformaciones, estos habían aumentado su poder a un punto que se había dejado de sentir para seres que antes lo podían sentir. La presión en el espacio había inundado planetas a lo lejos, dimensión, y realidades siendo destruidas en pequeños segundos. Si esto continúa así, el caos se apoderará de todo. Con tal solo aumentar su poder siento que varía realidades, dimensión, planetas han sido destruidos. Si eso no es todo su poder, ¿qué podría pasar si usan todo su poder? Aunque, eso mismo sería para mí. No puedo usar todo mi poder porque pasaría lo mismo. La única opción que queda es transportar todo lo que me rodea a aquella dimensión, se diría Leviatán a sí misma en sus pensamientos. Todo alrededor de esto había empezado a brillar, mientras que una oscuridad se apoderaba de todo el lugar donde se encontraban estos. Luego de milisegundos estos habían aparecido en otro lugar. Así que esto era lo que pretendías, todavía intentas proteger los planetas, dimensiones, realidades etc. trayéndonos aquí. Aunque podríamos haber salido fácilmente, quería saber de lo que eres capaz, y qué era lo que tenías preparado, diría Goku seriamente. Así es, no puedo usar todo mi poder fuera de esta dimensión, los daños podrían ser irreversibles. Después de todo yo misma me impuse un sello, exclamaría esta última con una mirada fría hacia los Saiyajines. La presión se había apoderado de todo el lugar, quien entrará a aquella dimensión sería aplastado en milisegundos, ni poras que usará todo su poder. Pero había excepciones, como el poder que tenían los seres celestiales, y los poderes que tenían los tres Saiyajines. Leviatán había empezado a aumentar su poder, de esta había empezado a salir una energía oscura, la propia oscuridad había caído sobre aquella dimensión, a la vez una gran lluvia de hielo había empezado a emerger. Su poder no tenía límites, cada vez iba aún así más en aumento, precia infinito. Esta desprendía un aura imponente, a las veces que asesinó, sus pupilas se habían vuelto oscuras, su pelo al igual que sus pupilas había cambiado, teniendo rayos azules y negros que se combinaban entre sí, su fuerza es abrumadora, imponente, aplastante y asesina. No esperaba que un dios celestial tuviera tal poder, pero esto será una pelea excitante, que disfrutaré con todo mi ser. La pelea había dado comienzo, varias ráfagas de todo tipo de poder se veía, grandes vientos que energía se habían creado, tornado habían aparecido en el lugar, rayos caía por todo el lugar, estos igual se combinaban con los tornados. Cada golpe hacía temblar toda la dimensión, al punto que se habían empezado a crear fenómenos dentro de esta. Bastaban milisegundos para que todo sonara, algunos huesos sonaban con cada choque, sangre había empezado a salir de estos. Eran los Saiyajines que les había empezado a salir sangre de la boca. Leviatán se lo había tomado más en serio, se veía una clara ventaja de esta sobre los Saiyajines, sin que estos pudieran hacer mucho, cada contacto que sus puños hacían con los de Leviatán sus huesos se rompían en pedazos. Al igual con las patadas, los huesos de estos estaban siendo las víctimas del solo contacto con el cuerpo de Leviatán. Estos regeneraban sus huesos cada milisegundos de la batalla, aunque estos seguían rompiéndose al mismo tiempo. Ni siquiera los tres podía con esta, solo que, estos no habían usado su 50% de su poder, ni siquiera era el 35%. Estos habían empezado a cambiar de transformación, su poder se veía en un aumento irracional, marcas habían empezado a salir en la frente de cada uno de estos. La gravedad que emitía el aura de cada uno de estos había empezado a desgarrar el espacio-tiempo, sus símbolos habían seguido cambiando su forma, estos tenían el símbolo de un reloj en su frente, alrededor de estos, el tiempo se veía más lento de lo normal, las pupilas de estos habían cambiado de color, un pelaje había aparecido
aparecido en estos, su pelo se había vuelto aún más largo, la cola de mono de estos habían hecho presencia. Leviatán veía esto sorprendida, que unos Saiyajines hayan controlado tal poder, era irracionable, no tenía explicación, la única manera era haber recibido los conocimientos de un ser celestial, algo que ellos nunca había adquirido. Esas marcas son... Esas marcas son las marcas del dios del tiempo. Como alguien como ellos es posible que tenga esas marcas, los únicos que deberían ser posibles para tenerlas son el dios del tiempo, y el dios celestial del tiempo, pero en fin, esto no será un problema del que deba preocuparme. Estos Saiyajines son muy interesantes, se diría a sí misma Leviatán con una sonrisa. El poder de ellos ahora está igualado con el poder que estoy usando. Si ese es así, ellos aún tienen más poder. Ja 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 ja, maravilloso, se diría está con una sonrisa y sus ojos sonrojados de la emoción que tenía. La pelea había tomado igualdad, pero la velocidad en la que estos se movían era siniestras. Los tres Saiyajines habían superado la velocidad de Leviatán. Por más que ésta intentara seguirlos con las miradas, le era imposible. La velocidad de estos era superior a la que ésta podía ver. Sus ojos se empezaban a estremecer. Esta por más que lo intentaba no podía ver la velocidad a la que se movían. Esta se había dado cuenta que si no usaba sus poderes sería en vano, pues ellos aún contaban con más poder. Leviatán ya se había cansado de esto. Sin embargo, era necesario resistir hasta llegar al clímax. Aunque para eso, tenía que usar sus poderes reales. Su sello en ese momento sería en vano no usar todo mi poder. Esta se encontraba restringida a sí misma. Ahora mismo estoy usando mi 10% de mi poder restringido, creo que esta será una buena ocasión para darlo todo. Sería un desperdicio no darlo todo. Estas oportunidades no se dan siempre, ni por más que pasen cientos de años, no volverá a pasar algo como esto. Por lo que, no me contendré, sin embargo, seguiré divirtiéndome un rato. Todo parece tan genial cuando hay que divertirse. Su poder había seguido incremento, 11%, 12%, 13%, 20%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 65%. Ahora su poder ya no tenía comparación, aunque esta todavía no se había quitado su sello. El poder de esta se encontraba a una escala diferente. Esta se movía a una velocidad superior, esta se paseaba mientras les daba golpes en puntos vitales a los tres Saiyajines. Solo se veía como una sombra se iba moviendo por el espacio, más bien, era una sombra que quedaba plasmada en el espacio por la velocidad a la que se movía. Cada paso era inevitable para los Saiyajines. Estos no podían sentir su presencia. Maldición, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué son esos movimientos? ¿Desde cuándo tiene tanta velocidad? ¿En qué momento su poder aumentó? Jejeje Kakaroto, esto es diferente. Los monarcas eran fuertes, pero ella es un ser que supera excesivamente a los monarcas. No podemos tomarnos esto a la ligera. Así es Vegeta, esta persona oculta su poder, tal vez un sello. Sin embargo, nosotros tendremos que liberar nuestro sello, aunque todavía no es tiempo. La diversión todavía continuará un rato más. Si no me equivoco, ella está pensando lo mismo. Desde un principio ninguno de nosotros ha usado todo su poder, ella tampoco. Ella quiere diversión, puesto que esto no es algo que ocurra siempre. Los dioses celestiales no siempre pelean, por lo que esto también será divertido para ella como para nosotros, exclamaría Goku con una sonrisa limpiándose la sangre que tenía en la boca. Ahora ya no me contender, necesito quitar este dolor de espalda que tengo. Reservar mi poder no sirve de nada. En espacio había empezado a temblar, los tres Saiyajines habían empezado a aumentar aún más su poder, su pelo se había vuelto de color púrpura, sus pupilas al igual habían cambiado de color, sus pelajes se había vuelto un poco más denso, al igual que había cambiado de color. Los tres Saiyajines tenían una apariencia similar, su poder estaba igual que el poder Leviatán. Estos es mi 80% de mi poder, sin embargo, mi poder real se desata cuando mi sello se rompe, por lo que esto sería realmente mi 30%, o creo que era así.
Maldición, hace mucho que me impuse un sello, ha pasado tanto que ya ni siquiera recuerdo cuánto era mi poder. Vegeta y Broly miraban a Goku con cara de what the fuck, este se estaría rascando la cabeza a la vez que se pegaba a sí mismo intentando de recordar. Bueno, eso no viene al caso, ya me acordaré XD, ¿cuál era mi máximo poder? Ah, bueno ya, maldición, ¿por qué no puedo recordar? XD ya. ¿Por qué me miran así? ¿Que acaso tengo algo en la cara o qué? No, no es nada, tú sigue con lo tuyo, nosotros seguiremos con lo de nosotros. Ah bueno, pero siento que me están mintiendo, en fin, no lo recuerdo. ¿Qué cojones fue eso? ¿Por qué él estaba actuando así? Ese Saiyajin es raro, se diría Leviatán mirando con cara de what the fuck a Goku. Los minutos habían pasado, la pelea había seguido su rumbo, ambas partes iban igualadas, terremotos, huracanes, ráfagas de viento, rayos y relámpagos seguían cayendo por todas partes. Esferas de energía iban y venían por todos lados, se veían explosiones por todo el lugar, así habían pasado 20 minutos, Leviatán tenía sangre saliendo de su boca y su nariz, los Saiyajines al igual tenía sangre saliendo de su boca y nariz. La ropa de estos había quedado totalmente destruida, su torso había quedado al descubierto viéndose algunas marcas en el cuerpo de estos. Esto es divertido, al principio cuando empecé a venir aquí, pensé que esto iba a ser aburrido, pero resultó ser todo lo contrario, diría con una sonrisa. Jejeje, nosotros habíamos pensado lo mismo, pero se ve que no equivocábamos, realmente disfruté estas peleas, aunque no lo diéramos todo, sin embargo, ya va siendo hora de ponerse en serio, ya empieza a ser aburrido. Justamente estaba pensando lo mismo, ya no puedo perder más tiempo aquí, tengo cosas importantes que hacer, y ustedes no creo que tampoco estén desocupados, diría Leviatán con una sonrisa sarcástica, pues no estamos desocupados, gracias a ti que nos estás quitando el tiempo tan valioso que tenemos, pero esto lo compensará, exclamaría Goku con una sonrisa desafiante, así es, puede ser, tal vez no, no lo sé, estos puede acabar rápido, como puede que no. ¿Están seguros que ustedes no se quieren rendir? Si no es así, esto terminará trágicamente, no, ¿por qué lo haríamos? Y sí, puede acabar trágicamente, pero eso lo hace más divertido, ni tú conoces nuestro poder, ni nosotros conocemos tu verdadero poder, así que, nadie lo sabe. Si tan obstinados están ustedes, está bien, pero esto ya no será igual que antes. Leviatán había empezado a decir unas palabras, en su cuerpo habían empezado a aparecer unas marcas, cada palabra que está a decir, aparecían más marcas mientras otras desaparecían. Durante un minuto había estado recitando palabras, su poder había aumentado infernalmente, su poder se sentía por todos los lugares de los megaversos, aunque estuvieran en aquellas dimensión, su poder se desbordaba por pequeños agujeros que se habían creado al destruir su sello, los tres Saiyajines veían esto con sorpresa, no más bien estaban incrédulos antes el poder que desprendía Leviatán, vaya, veo que ahora sí usarás todo tu poder, así que, nosotros responderemos, diría Vegeta fríamente. Estos habían empezado a aumentar su poder, símbolos habían aparecido por todo el torso de estos, mientras que se iban desvaneciendo poco a poco, cada que desaparecía uno, su poder se incrementa monstruosamente. Estos habían pasado por varias transformaciones, desde su estado base, el Super Saiyajin, el Ultra Instinto etc. Nota. No pongo todas ya que será aburrido, ya que hay varias y no quiero que sea relleno. Fin nota. Su forma era imponente, estos tenía líneas negras al borde de sus ojos, sus pupilas tenían varios colores, su pelaje había desaparecido por completa, su cola de mono se había enrollado en la cintura, mientras que su pelo era rojo como la sangre y sus puntas eran negras, cada uno tenía un aura que desprendía un poder inmenso, rayos salían de sus cuerpos. Leviatán sabía que ellos escondían su verdadero poder, pero, tanto poder era el que tenían. El poder que desprendía cada uno era similar, pero, se sentían pequeñas diferencias de poder. No me había dado cuenta, pero ese Saiyajin de ahí, es el que desprende más poder, ahora que me doy cuenta, él probablemente sea el problemático, desde un principio era él, el que ocultaba su poder.
Esta estaba sorprendida, pues creía que el poder de ellos era menor, pero esto había superado sus esperanzas, la dimensión se había agrietado más, el poder que antes se sentía fuera de esta, había aumentado, pequeñas presiones habían aparecido por los megaveros, el poder de estos era tan grande que todo el mundo, hasta el más débil, desde el más fuerte, sentía como le pasaba un escalofrío por la espalda. La actitud de Leviatán había tenido pequeños cambios, esta estaba más seria, la firma en la que hablaba antes ya no existía. La forma de pensar de esta había cambiado también, ahora cada paso que cada era calculado fríamente en milésimas de segundos antes de moverse. Sus reflejos habían aumentado, si antes eran increíbles, ahora era extremadamente imponentes, esta veía hasta el más mínimo movimiento, desde pequeñas rocas hasta la más grande. La pelea había seguido, pasando los días fuera de la dimensión donde se encontraban. 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, etc. Estos aún seguían peleando sin descanso alguno, toda la zona del espacio donde se encontraban había sido devorada, se veía solo oscuridad, mientras que luces se movía a una velocidad siniestra, ninguno tenía heridas, al igual la diosa celestial no tenía heridas. Pues cada segundo que pasaba, miles de puñetazos, patadas, ráfagas de ki etc. se veían por todas partes, algunas se iban sin rumbo alguno desapareciendo en el inmenso espacio, la dimensión que antes proyectaba una gran luz, esa luz ya no existe. Las 3 auras de los presentes había inundado todo el lugar creado gritas por todos lados, dentro se sentía el mismísimo infierno en todo su esplendor, no más bien se sentía todo un mundo que colapsaría en cualquier momento, eliminando todo un multiverso si esa energía seguía saliendo con más fuerza, cada puñetazo, patada, esferas de energía que recibían estos, se evaporaban con el simple hecho de hacer contacto con su cuerpo, esto no solo era para los Saiyajines, lo mismo sucedía con las diosas, cada segundo, cada minuto la pelea iba tomando un rumbo más destructivo, más grietas habían empezado a aparecer, las grietas que ya estaban antes, se habían hecho más grandes. Ya no faltaba muchos días para que aquella dimensión quedara destruida sin rastro alguno que una vez existió, era la pelea más desastrosa que había sucedido desde hace miles de años, desde que destruyeron a los demonios del mal esto no se había vuelto a ver. Así había pasado una semana, la dimensión ya solo le quedaban pequeñas partes para que ésta llegara a su límite, ya no podía contener tanto poder. Pues tanto los Saiyajines como las diosas cada día se ponían más en serio, expulsando más poder restringido que tenían. La dimensión aunque se podía regenerar, su regeneración no era lo suficientemente rápida para seguir el ritmo de la destrucción que estaba sufriendo, los días habían seguido pasando, más exactamente habían pasado 4 días. Toda la presión, todo el poder, la energía etc. que antes estaba siendo contenida por aquella dimensión había sido expulsada. El fin de aquella dimensión ya había llegado, varios planetas se había empezado a destruir, las ondas de choque liberadas creaban la suficiente fuerza para destruir todo a su paso con un solo toque. La presión se había apoderado de todo un multiverso, aunque estos ya no se encontraban en su multiverso, al destruirse la dimensión, su espacio había sido alterado. La cara de los 3 Saiyajines lo decía todo, ya se habían dado cuenta que ya no estaban en su multiverso, no más bien en el multiverso de su megaveros. Estos se encontraban en segundo megaverso, los daños habían sido catastróficos, no había sido solo un multiverso, habían sido 3 multiversos que se había destruido casi simultáneamente. Aunque no se destruyeron al momento, solo pasaron 5 minutos y toda presencia de aquellos multiversos había desaparecido, el cuerpo de estos se veía como de algunas marcas, estaba saliendo pequeñas gotas de sangre, eran heridas que no habían sido curadas, aunque también tenía heridas más grandes, se les veía el parte de sus fibras, como la piel había sido desgarrada brutalmente. Aunque estos no mostraban signo alguno de dolor, pues ya estaban siendo curadas por el poder de estos aunque no curaban tan rápido. Después de todo esas fueron las marcas de la pelea, que había durado 2 semanas y 5 días, nota. Aquí digo 5 días porque el primer día fue fuera de la dimensión, ya los otros 4 días sí fueron dentro.
Fin nota, por parte de Leviatán, esta ya no se encontraba con los Saiyajines, su cuerpo se veía menos herido que el de los Saiyajines. Aunque al igual que los Saiyajines, había tenido heridas que no se curaban tan rápido, sangre le salía por las heridas que ésta tenía, en sus brazos la piel había sido desgarrada, al igual que sus piernas. Esta se encontraba aún en el multiverso 0, donde todo había dado comienzo, aunque nada había afectado a ese megaverso, esta sabía que el megaverso 2 había recibido el impacto de todo el poder liberado y restringido de aquella dimensión, destruyendo consigo 4 multiversos. Pensé que solo iban a ser 3, al dejar de sentir el poder contenido, pero ya veo que todo había llegado más lejos. Mientras esta estaba sumergida en sus pensamientos, otro multiverso había sido destruido, lo que significaba que un total de 5 multiversos había sido destruido. No pensé que nuestro poder fuera a afectar tanto, ya veo que por eso era importante terminar con esto, pero, parece ser que ello aún tenía algo escondido. No hay nada más que decir, esto tendrán que ser tomado por los demás dioses celestiales, aunque no me guste, parece ser que me confíe demasiado. Se diría esta misma hablando sola en el espacio mientras flotaba. Había pasado un tiempo desde la pelea de los 3 Saiyajines y Leviatán, esta había estado recuperándose del desgaste de la pelea, al igual esta había estado visitando a los que habían sobrevivido a la pelea contra los Saiyajines, los demás dioses celestiales, al igual que Leviatán habían estado hablando con los sobrevivientes, y los dioses de la destrucción. Pues eran los que tenían más información de ellos, ya que estos habían conocido a los Saiyajines antes. Pero más importante que eso, los dioses celestiales habían estado intentando saber el qué era lo que estarían planeando para un futuro, no se había sabido nada de ellos desde el último incidente. Pasaron días, semanas, meses y aún no se sabía nada, ni dónde habían estado ni con quiénes hablaban, lo único que se sabía era que 3 diosas y un dragón con forma de humana estaban con ellos, por parte de los pequeños Saiyajines, estos habían estado vagando por aquella dimensión donde se había quedado inconsciente por Leviatán. Estos no sabían qué era exactamente aquel lugar, pero algo tenían claro, en ese lugar el tiempo pasaba más rápido, como si se tratara de una habitación del tiempo, al igual que habían seres que estos no habían visto en su vida, los meses que estos han estado en aquel lugar, para ellos habían sido 30 años, sin saber nada de sus padres, ni lo que había sucedido después de que quedaran inconscientes. Los Saiyajines por su parte, estos durante todo este tiempo habían estado buscando a los pequeños Saiyajines, estos sabían que habían sido llevados para otra dimensión, pero, por más que buscaran en todas las miles de dimensiones que existían no los encontraban, al mismo tiempo estos habían estado planeando su siguiente objetivo. Pues todavía no habían podido completar su venganza contra los seres que estos alguna vez quisieron, por el hecho de que los monarcas, otros dioses y los dioses celestiales habían estado interfiriendo, no habían podido terminar con lo planeado desde un principio. De igual forma, estos habían estado entrenando, pues sabían que los dioses celestiales no eran ninguna broma, ni mucho menos eran débiles, estos habían confirmado el hecho durante la pelea contra Leviatán, seguían pasando los días, estos habían seguido en la búsqueda de sus hijos, usando su omnisciencia esto no los encontraba, por más que buscaran una y otra vez, era como si hubieran dejado de existir, de Goten y Trunks no quedaba ni el más mínimo rastro de que alguna vez existieron. Maldición, ¿dónde estará Goten? Hace meses que no lo he podido encontrar, he buscado por todas las dimensiones, realidades, mundos, y aún así, no he encontrado ninguna señal de él. Kakaroto, ya sabes que ellos estarán bien, ellos encontrarán la manera de encontrarnos, después de todo, es tu hijo y mi hijo, exclamaría Vegeta seriamente, sí, pero es raro que no podamos saber dónde están, todo esto se me hace raro, es imposible que estén muertos, lo más probable es que algo esté bloqueando alguna dimensión, mundo etc., es la única manera de que no sepamos dónde están. Oye Vegeta, ¿no crees que ya es hora de hacer eso? Aunque lo quería hacer cuando todos estuviéramos, no quiero esperar más. Hemos esperado mucho tiempo, y creo que ya es hora de hacer eso. Yo también creo que es hora de hacer eso Kakaroto, ya va siendo hora de que nos pongamos al día con ellos, han pasado muchos años desde la última vez que lo vi, diría Vegeta con un cara seria, pero a la vez se le veía con una sonrisa, pues ya que está todo claro, vamos a hacerlo.
Ambos Saiyajines habían ido a una habitación, esta estaba totalmente en blanco, las únicas personas que se veían en el profundo color blanco eran las tres diosas y la dragona que estaban entrenando. Las diosas y Scarlet al ver que los Saiyajines habían llegado, estas habían ido a saludarlos. Goku: hola chicas, ya veo que aún siguen entrenando, pero vamos a hacer eso, lo que hace tiempo habíamos querido hacer, lo haremos hoy. La expresión de las diosas y la dragona había cambiado completamente, pues iba a ser la primera vez que veían a esas personas, y era algo muy importante para los Saiyajines, pues no podía haber ningún fallo, pues habían pasado muchos años desde la última vez que se habían visto. Para Goku, que no los recordaba muy bien, estaba ansioso, pero a la vez sentía una angustia, al saber que sería la primera vez que los vería desde hace mucho tiempo. Por parte de Vegeta, aunque lo recordaba perfectamente, se sentía feliz de poder verlo nuevamente desde de muchos años. Scarlet, haz eso por favor, exclamaría Goku mirando fijamente a la dragona mientras se veía nervioso. Los ojos de Scarlet habían empezado a brillar de un rojo intenso, toda la habitación se había cubierto de ese color rojo intenso, dejando ciegos por algunos segundos a los presentes. La luz había seguido por 10 segundos, sin que nadie pudiera ver qué era lo que pasaba. Al pasar los 10 segundos se veía como la luz iba desapareciendo poco a poco, dejando ver a tres personas que estaban de pie frente a ellos. Durante 5 segundos nadie había dicho nada, la habitación donde se encontraban se había quedado en un completo silencio, nada se escuchaba, ni de fondo se podría escuchar algún ruido. Las tres personas que habían estado mirando a su alrededor durante un rato, sin darse cuenta que tenían enfrente a los tres Saiyajines con los demás, los ojos de Goku y Vegeta se veía con algunas lágrimas, pero no era porque estuvieran tristes, era por felicidad. Sin embargo, eso no era todo. Sentimientos y recuerdos que habían olvidado hace mucho tiempo habían empezado a emerger. Las tres personas que estaban enfrente de Goku y Vegeta que se habían acercado, aún dejando atrás a las diosas, la dragona y Broly. Ellos habían empezado a salir de sus pensamientos, su cara lo decía todo, estaban sorprendidos, felices, emocionados, varias cosas habían empezado a sentir. Desde hace muchos años que no los veían, desde que habían sido aniquilados, todo lo que habían tenido que hacer, aunque esto solo lo pensaban los padres Goku, que rápidamente habían reconocido a su hijo. Pues era imposible no reconocer, su apariencia era idéntica a su padre, su pelo, su musculatura, aunque el cuerpo de Goku se veía un poco más grande por sus entrenamientos, eran como dos gemelos. Los dos padres de Goku se habían tirado hacia Goku, abrazándolo fuertemente mientras lágrimas salían de sus ojos. Tanto Bardock y Hine, que aún recordaban el poco tiempo que habían tenido que pasar cuando Goku había nacido, aunque no entendían qué era lo que pasaba, estos se habían dejado llevar. Goku por su parte, había correspondido el abrazo de Bardock y Hine, pues unos de sus recuerdos que habían olvidado, había vuelto, el día en que sus padres tuvieron que tomar la decisión de enviarlo a la Tierra. Por parte de Vegeta, se encontraba cerca de su padre, no sabía qué hacer, solo pensaba en el tiempo que no lo había visto, tantos años, tantas cosas que contar, y ahora las podría contar, alguien con quien hablar de sus aventuras buenas y malas, muchas cosas le pasaban por la mente de Vegeta, mientras que el padre de Vegeta se había acercado poco a poco a sus lágrimas habían aparecido, y aunque tampoco entendía lo que pasaba en ese momento, era algo que no le importaba, solo quería abrazar a su hijo que hace muchos años no lo veía. Desde la destrucción del planeta Vegeta que no lo podía ver, lo había abrazado fuertemente, mientras lágrimas de felicidad, emoción, alegría aparecían en sus ojos. Durante un rato estos habían estado así, habían pasado 5 minutos y estos ya se habían soltado, mirándose fijamente todos con felicidad. Por parte de las diosas y la dragona, estas estaban felices de ver que todo había salido bien, la felicidad que sentían los Saiyajines, el reencuentro con sus padres, todo esto les hacía feliz a ellas al ver que por fin Goku y Vegeta habían sonreído verdaderamente después de mucho tiempo. Algún día podremos tener felicidad para siempre, aunque esto sea momentáneo, hay que disfrutarlo, se diría a sí misma Mikosin con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hijo?
siento mucho haberte mandado a otro planeta desde que eras pequeño. Sé que no lo debería haber hecho, tú aún eras pequeño, pero nunca te olvidé, siempre te tuve en mi corazón, sin dejar de pensar en ti, siempre quise que estuviéramos juntos, padre, ya podremos hablar de todo lo que ha pasado durante este tiempo, te contaré todo, pero por ahora será mejor que vayamos dentro de casa, diría Goku con una sonrisa. Padre, nosotros también vayamos, nos podremos poner al día de todo después, mientras salgamos de aquí, vayamos a otro lugar más cómodo, exclamaría Vegeta con una sonrisa que casi no se le notaba. Habían pasado 10 minutos, estos habían estado paseando por la mansión / palacio que estos habían creado en medio de la galaxia. Todos estaban reunidos en un salón, una gran mesa pasaba de lado a lado, cubriendo todo el centro de aquella sala. Padre, madre, ¿por qué no se van a cambiar de ropa? No creo que sea muy cómoda, también podrán elegir la habitación que quieran, ya que hay muchas, diría Goku con una sonrisa, también deberían descansar, aunque no sientan que están cansados, realmente necesitan recuperarse de todo el tiempo que estuvieron en el mundo de los muertos, todo eso lo debilitó aunque no lo sientan, es como si fueran humanos normales y corrientes, por lo que deberían de descansar, después podremos hablar de todo. Hay muchas cosas que quiero contarles, exclamaría Goku con una gran sonrisa en su rostro. Está bien hijo, tomaremos tu palabra, descansaremos, y sí, esta ropa ya no es cómoda como antes, es bastante incómoda jejeje, dirá Hine con una gota de sudor en su frente. Bueno hijo, ya que tú lo dices, lo haremos, veo que eres muy fuerte, aunque sin el rastreador no lo sé, pero presiento eso, que eres muy fuerte, exclamaría Bardock con una sonrisa, orgulloso, y feliz de volver a ver su hijo. Ambos se habían marchado, mientras que un mayordomo creado por Scarlet los guiaba por la mansión / palacio. Vegeta por su parte se había separado junto a su padre del resto, ambos se encontraban fuera de la mansión / palacio viendo la galaxia. Padre. Siento mucho no haberte revivido antes, pero no había nada que pudiera hacer, no existía algo, o alguien que tuviera el suficiente poder para revivir personas. Hasta hace unos meses que me enteré, pero en ese entonces no podíamos, ya que estaban sucediendo muchas cosas. Pero lo bueno es que ya estás aquí, y me alegro, diría Vegeta sonriendo. No te preocupes hijo, aunque haya pasado tanto tiempo nunca te olvide, siempre esperé por ti, sabía que algún día nos volveríamos a encontrar, y ese día ha sido hoy. Padre, sé que hay muchas cosas que quieres saber, y yo también quiero decirte muchas cosas, cosas que han pasado y todavía pasan. Así es hijo, pero podremos hablar de todo eso en otro momento, por ahora, disfrutemos de este momento, después de mucho tiempo volvemos a estar juntos. Padre, hay otra cosa, no sé si te habrás dado cuenta, pero tu poder, tu cuerpo está débil, todo el tiempo que pasaste en el otro mundo te debilitó, deberás descansar para que tu cuerpo se recupere, y tu poder se estabilice. ¿Es eso así? No me había dado cuenta, siempre me sentí con buena energía, no sé cómo lo sabes, pero tomaré tu palabra e iré a descansar, por ahora disfrutemos un rato más de este momento. Está bien padre, también cuando entre podrás elegir una habitación a tu gusto, y ropa cómoda, esa ropa ya es de hace bastante tiempo, y no creo que te sea cómoda. Jejeje así es hijo, esta ropa ya no es cómoda, vayamos dentro ya, yo iré a descansar para recuperarme, pero pronto ya podremos hablar, exclamaría este último con una sonrisa. Ambos habían entrado a la mansión / palacio, mientras que todos los demás estaban reunidos en la sala. Un mayordomo había guiado al padre de Vegeta por un parte de la mansión / palacio para que conociera un poco más, mientras que elegía también una habitación de las muchas que habían. Vegeta por su parte se había despedido minutos antes de que su padre fuera a descansar, para luego seguir donde todos estaban reunidos. Nota. Si se preguntan por qué el padre de Broly no revivió, y es porque así lo decidió, bueno el padre de él reviviera en otro momento, dicho esto fin nota, mientras tanto en el mundo celestial, todos los dioses celestiales estaban reunidos, el dios de todo, también se encontraba ahí, todos tenían un cara seria mientras que discutían de cierto asunto. Yamosi que era uno de los que más le interesaba y le preocupaba el asunto era que tenía que ver con cosas de su raza. Raza que había creado miles de años antes.
Se veía como este estaba serio, sus ojos quedaban escalofríos con solo verlo, estos habían cambiado de un color rojo a un verde oscuro, ya hace una semana desde que ellos desaparecieron, no han vuelto a moverse, aunque todo esto seguramente tenga algo oculto, detrás de cada movimiento siempre hay algo oculto, diría el dios celestial que se llamaba Astronix. Esto ya se está volviendo problemático, en un principio los monarcas solo tenían que encargarse de ellos, pero todo esto está superando mucho mis expectativas, ahora estoy más seguro que ellos son lo suficientemente poderosos como para hacernos frente a algunos de nosotros. Pero todo esto, al final terminará de manera trágica, diría una de las diosas celestiales que se llamaba Opira. En estos momentos no sabemos ni dónde están, pero seguramente pronto aparezcan, en ese momento, no irá uno de nosotros, sino tres, ya es hora de que todo esto llegue a su fin, esto ya no seguirá más, exclamaría uno de los dioses celestiales. No, eso no se hará, por ahora nadie se acercará a ellos sin antes que tengamos un plan, todo esto ya está volviéndose más problemático, exclamaría Dios seriamente mirando a todos los que estaban presentes. Tú confiabas en que los monarcas se podrían encargar, y lo que hicieron fue que barrieran en piso con ellos, y todavía ni se recuperan de la paliza que les dieron. Ellos cada día se vuelve más fuerte, lo mejor será ir por ellos en el momento que aparezcan, diría el dios celestial Blur. No, lo mejor será hacer un plan, ellos son de la raza que yo mismo creé, y sé que esto no va a ser fácil para nadie, así que lo mejor será hacer lo que dice Dios, diría Yamosi mirando con ojos asesinos a Blur. Este solo se había quedado mirando como Yamosi lo miraba mientras este asentía con la cabeza en señal de afirmación, mientras tragaba saliva. Dentro del reino celestial, todo habían estado discutiendo sobre lo que deberían de hacer con los Saiyajines. Si los deberían de capturar, matar directamente, etc., aunque había muchas cosas que podían pasar en ambos casos, y nadie quería que pasara lo que estaban pensando, nadie decidía qué hacer, toda la sala estaba en un completo silencio. Todos se habían estado centrando en lo que deberían de hacer, pero solo uno de ellos había pensado de forma diferente, era Yamosi, que tenía otras ideas en mente, pero eran ideas que no servirían. Aunque una de ellas sí podría funcionar, pero era la más peligrosa de todas, a la vez que a lo largo de los años podría pasar las consecuencias de no haber hecho nada desde el principio. Todo eran pensamientos, ideas etcétera de qué podrían hacer con los Saiyajines, pues eran los que más peligro suponían para todos los universos, megaversos, multiversos etcétera. En otro mundo, lejos de los megaversos, existía la raza de los inmortales, seres que decían las leyes, la organización, seres que no solo eran conocidos por cómo se llamaban, sino por su gran poder para oprimir a los demás, pudiendo hasta con algunos dioses celestiales de bajos del rango 5. Solo existían 3 personas capaces de poder pelear en igualdad de condiciones contra los dioses celestiales de razón. 3, 4 y 5 en la raza de los inmortales, eran los que habían estado peleando por miles de años, desde la creación. Aunque no superaban a Dios ni a Yamosi, podían pelear sin preocuparse contra los demás. Uno de ellos era conocido como el Inmortal de la Destrucción, su nombre ya era conocido por varios dioses, iba desde dioses normales hasta los rangos más altos. Pues se había hecho reconocido por aniquilar a uno de los demonios antiguos que amenazaron con la destrucción de todo. Y aunque eran una de la raza gobernantes, muchos de ellos no se tomaban las cosas como deberían, aún ellos eran una excepción, siempre mantenían pendientes de todo. Estos, al igual que los dioses celestiales, habían estado hablando sobre los Saiyajines, pero al igual que los dioses celestiales, no habían llegado a tomar una decisión concreta. Otras razas, humanos que habían superado sus barreras, seres que estaban a la par de los dioses semicelestiales, algunos hasta superan a los dioses celestiales de bajo rango, que pertenecían al rango 8 hasta el rango 12. Estos habían estado neutrales, al mismo tiempo que a otras razas y seres superiores, les daba igual mientras su mundo, realidad, dimensión y existencia no se viera en peligro, por lo demás todo les daba igual.
ya es hora de que hagamos nuestra parte, los mundos están en peligro, si esto sigue así, en un futuro nadie será capaz de pararlos, tocará ir al mundo celestial, aunque no nos guste la idea, será lo mejor, así podremos determinar mejor las opciones que tenemos, diría Saitama seriamente. Si es la única opción que tenemos pues que no se diga más, tocará ir al mundo de los celestiales, esto hay que solucionarlo rápido, aunque últimamente no se ha sabido nada de los Saiyajines y las diosas que están con ellos, exclamaría Leaf. Nadie sabe su paradero desde que salieron de la dimensión de Leviatán, se ha estado haciendo una búsqueda por todos los megaversos pero nadie los ha visto, hasta ahora ellos no han vuelto a hacer ningún movimiento. Señor, me acaba de llegar una información, es de los inmortales, el inmortal Saitama junto a Chain, dicen que vendrán en unas semanas. Eso estará bien, y al fin y al cabo serán de ayuda para encontrar a esos Saiyajines y esas diosas, a la vez que podremos hacer mejores planes, serán de gran ayuda, volvería a decir Yamoshi seriamente, entonces les diré que sí, dijeron en el mensaje que tardarían, pues aún tienen que hacer los arreglos de la transportación. Nota, esto se debe a que los inmortales se encuentran en un lugar muy lejano al que no es fácil llegar, arte de que no solo serán uno, sino que serán 3 de ellos. Fin nota, mientras tanto con Bills. Este que se había quedado en otra dimensión encerrado, este había estado preparándose para lo que se venía. Pues era claro que esto no se iba a quedar así, y que los dioses y demás harían algo todo por sobrevivir. Son Goku, sé todo lo que te hicieron, y lo lamento por ello, tú eres una buena persona, pero lo que te hicieron te quebró todo, no puedo imaginar lo que sintieron ustedes, el estar solos, sin nadie más, el estar encerrados en una habitación blanca durante tantos años. Son Goku, Vegeta y Broly, ustedes son los villanos de una historia mal contada, y yo sé todo por lo que tuvieron que pasar, estaría diciendo Bills en voz alta. Detrás de este habían aparecido los seres de cada facción, los líderes que gobernaban cada facción, esto habían estado hablando por un tiempo con Bills. Flashback, se veía como varias ciudades habían sido destruidas, casas destruidas, edificios, todo tipo de cosas habían por todos los lugares. En el aire se veía como 2 seres estaban levitando, mientras se movía a gran velocidad. El tiempo había pasado, y uno de ellos, más bien Vermoul, había caído a gran velocidad inconsciente. Bills, que aún se mantenía en el aire, sabía que esto no era el fin. Al mismo tiempo que la presión que yacía en el lugar había desaparecido por completo. De un momento a otro Bills, al igual que Vermoul, había quedado inconsciente, había estado cayendo a gran velocidad. Durante su caída, una ángel que tenía 12 alas lo había cogido en el aire, mirando todas las heridas que tenía, así había pasado el tiempo, los líderes de cada facción habían estado curando a Bills, aunque no se vieran heridas graves, el desgaste de poder que tenía Bills era inmenso, al combinar su energía de la destrucción con el ultra instinto, habían pasado 2 semanas en las que Bills se había estado recuperándose. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Se diría Bills que estaba desorientado, sin saber qué era lo que había pasado. Nota. El tiempo en cada dimensión pasa diferente. Fin nota. De repente uno de los líderes había entrado, pues aún no sabía que Bills ya había despertado, había entrado para darle un poco de su poder, así habían estado haciendo todos los líderes de cada facción durante el tiempo en el que Bills había estado inconsciente. Ya veo que despertó, no se preocupe, usted está bien, hemos estado cuidando de usted, diría Miguel con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Preguntaría Bills seriamente. Esto, ya son 2 semanas, desde el día que quedó inconsciente. Maldición, ¿cómo pude quedarme inconsciente durante tanto tiempo? El desgaste de mi poder, fueron las consecuencias de combinar poderes que no se llevan bien, aún no lo domino, maldición, estaría diciendo Bills. Señor, no entendemos por qué destruyeron nuestro mundo, sé muy bien que usted es un dios de la destrucción, aún nunca había visto uno en persona, hace mucho tiempo, el dios bíblico había conocido a uno. Aunque pensé que eran solo rumores, pero ya veo que era cierto, que lo trae a usted por aquí, destruyendo nuestro mundo, preguntaría el arcángel Michael.
Miguel y Michael son el mismo nombre, solo que en cada párrafo lo escribiré diferente para que no suene muy repetitivo. Está bien, ya que me salvaron, les contaré algo de lo que está sucediendo. Así Bills les empezaría a contar parte de lo que estaba sucediendo, saltándose algunas cosas que eran secretas, como la traición que le hicieron a los Saiyajines, y otras cosas más. Así habían pasado horas desde que Bills les había empezado a contar la historia, los reyes demonios, los dragones, y otros que habían estado presentes en el momento que Bills había empezado a contar la historia, no tenían palabra alguna que decir. Todos estaban sorprendidos, a la vez que angustiados, sabían de no era nada bueno para ellos, ni para nadie, pues al no tener un poder semejante, o alto no podrían hacer nada, así habían llegado hasta hoy. Los reyes demonios, el arcángel Michael y otros que querían ayudar a hacer algo en todo lo que estaba sucediendo. Bills les había hecho una propuesta. Si quieren ayudar, yo mismo les entrenaré, aunque no será fácil, no soy alguien que tenga mucha paciencia, por lo que si ustedes deciden los entrenaré, diría Bills seriamente. Los reyes demonios habían aceptado la propuesta, Miguel y 2 de los dragones que tenía el portador habían aceptado la propuesta, al igual que Rías Gremor y su séquito. Finalmente el día había llegado. En presente. Ya todos habían llegado. Durante un tiempo Bills había estado visitando varios lugares en búsqueda de algo parecido a una habitación del tiempo. Su búsqueda había sido correcta, había podido encontrar una habitación del tiempo, en la que podría entrenarlos sin que no hubieran desastres. Durante un rato todos había estado volando, estos habían llegado a una cueva, dentro de esta se veía un color blanco puro, mientras que algo de presión yacía en la entrada. Todos habían entrado dentro de la cueva, sintiendo como cada parte de su cuerpo se empezaba a retorcer de dolor. Todos al entrar habían caído al piso durante algunos segundos. Pues era una presión a la que no estaban acostumbrados, y más cuando solo se sostenían con su poder por separado, aunque la historia era diferente cuando los combinaban. El tiempo había pasado, todos los que habían entrado a la cueva, aún seguían entrenando arduamente, aunque ya no era como antes, todos se habían acostumbrado a esa presión, al igual que sus poderes habían aumentado a gran escala. Lo que ellos no sabían era, que si Bills aumentaba su poder podía poner aún más gravedad en el ambiente, tal cual como pasó cuando estaba peleando contra Bermud. Así habían pasado 25 años dentro de aquella cueva, creas que una cueva era una habitación del tiempo hecha en forma de una cueva. Afuera habían pasado alrededor de 25 días, en los que todos los que no habían entrado se habían quedado haciendo sus gestiones. Como la responsabilidad del infierno, el cielo, los ángeles caídos etc., todos habían salido, teniendo una apariencia igual, pero su poder. El poder de cada uno había aumentado con creces, estando al nivel de un Goku Super Saiyajin Blue. Nota. Sería como en el anime, ese sería el poder que cada había conseguido. Hablando del poder real que Goku, Vegeta o Broly tienen ahora, serían aniquilados en menos de un segundo, así sea estos se estuvieran conteniéndose bastante. Fin. Nota. Afuera de la cueva, y bueno, hasta aquí llegó el entrenamiento de cada uno de ustedes. Muy pronto van a suceder cosas muy importantes y peligrosas, espero que puedan sobrevivir a todo lo que se viene en un futuro próximo. Sir Sech Lucifer. Muchas gracias por habernos entrenado, ayudaremos en todo lo que podamos, así que si alguna vez necesita ayuda de cualquier cosa no dude en venir aquí, el infierno será como su casa, exclamaría este último. Michael. Yo también le agradezco mucho que me haya entrenado, señor Bills, siempre será bienvenido aquí, el cielo también será como su casa, y siempre estaremos dispuestos a ayudarlo en lo que sea. Bueno, este será nuestro último encuentro hasta que en un futuro nos volvamos a encontrar, diría Bills con una sonrisa. Así todos los demás le habían agradecido a Bills, al entrenarlos, al mismo tiempo que se despedían de su último adiós y última vez que verían a un dios de la destrucción, hasta que se volvieran a encontrar. Un ángel había aparecido desde el cielo, un rayo de luz había hecho un gran agujero cerca donde estaba Bills, era nada más ni nada menos que Whis. Señor Bills, ya es hora, me tardé mucho en encontrarlo, pero no había otra manera, tuve que buscar por las miles de dimensiones que existen, y no fue fácil.
Está bien Whis, después de todo lo pasé bien en esta dimensión. Otra cosa, el dios del universo 11, Vermouth, ya no está vivo, terminó muriendo en nuestra pelea, sus heridas eran algo que en este mundo no podría curar, diría Bills un poco desanimado. Aunque no me gustará su personalidad, él podría haber sido una buena persona, pero lo hecho está y ya no se puede hacer nada. Así señor Bills, si ya está muerto, no hay nada que se pueda hacer, al menos no nosotros. Antes de venir aquí, fui con Goku, no más bien ellos me encontraron hace unos días, ellos creo que resucitaron a sus padres, los vi un poco antes de venir aquí, más o menos fueron 18 horas. No me digas que también pueden revivir a los muertos cuando han pasado más de 10 años, esto es algo que solo las superesferas del dragón podrían hacer. Ahora, ellos los revivieron ellos mismos, o fue la dragona que estaba con ellos, se preguntaría a sí mismo yo creo que fue la dragona, hay muchas cosas de las que hablar señor Bills, así que nos tenemos que ir ya, terminaría de decir Luis mientras que una luz brillante empezaba a aparecer. Bueno, adiós a todos, hasta que un día nos volvamos a ver, espero que todos estén vivos, diría Bills para luego comer del hombro a Whis desapareciendo en el instante. Habían pasado algunas horas desde que habían partido a la otra dimensión. En Dragon Ball, todos los Saiyajines habían estado esperando la llegada de Bills y Whis. Estos a la vez habían estado buscando a los pequeños Saiyajines desde que habían terminado la pelea contra Leviatán, sin resultado algunos, habían buscado por las millones de dimensiones que existían, y el resultado había sido el mismo en todas, no había ningún rastro de los pequeños Saiyajines, era como si hubieran muerto, o más bien como si algo se los hubiera llevado a algún lugar inexistente, aunque algo era raro, si esa diosa celestial había rescatado a los dioses de la destrucción, menos al dios de la destrucción del universo 11, ¿cómo hizo para encontrarlos? Algo era claro, y es que los pequeños Saiyajines habían desaparecido sin dejar el más mínimo rastro, no había ninguna señal de ellos, ni la más mínima presencia de estos, durante la espera, estos habían estado hablando con sus padres, estos habían estado contando durante horas todo lo que les había sucedido, desde la traición de los que estos habían considerado su familia, como fueron encerrados en una habitación del tiempo durante un tiempo impensable, como habían aumentado su poder, el origen de la dragona, y otras cosas importantes. Hijo, tu hermano Raditz, ¿dónde está? Preguntaría Bardock intrigado por su otro hijo. Al igual Hine estaba intrigada qué había pasado con Raditz y por qué no estaba con Goku. Papá, Raditz está muerto, yo mismo lo maté, hablando de esto también, les contaré todo lo que sucedió en ese tiempo, así Goku le había contado toda la historia de lo que había sucedido, y él como su hermano mayor terminó muriendo a manos de este mismo, Bardock y Hine al enterarse de lo sucedido unas lágrimas habían empezado a aparecer, a la vez que estos estaban sorprendidos y tristes por la historia de lo que había sucedido, y ambos se habían intentado matar. Kakaroto, ¿has pensado revivir a tu hermano mayor? Después de todo, ¿nos pudiste revivir a mí y a tu madre? Preguntaría Bardock seriamente a Goku. Goku se había sorprendido por la pregunta de su padre, pues aunque sabía que sus padres no estaban felices por lo sucedido, no esperaba tal pregunta. Padre, madre, si ustedes quieren que reviva a mi hermano no hay ningún problema, por mí está bien, aunque hayamos tenido nuestras diferencias, no le guardo rencor alguno, hijo, dirían Bardock y Hine al unísono. Queremos que nuestra familia esté unida, aunque tu hijo menor no esté con nosotros. Seguiremos buscando para estar todos reunidos. Está bien padre, madre, lo reviviré, pero por ahora, no es posible, ahora mismo, hay muchas cosas que hay que hacer, y Scarlet tiene que descansar, revivirlos a usted no le fue fácil, a pesar del poder demencial que tiene. También era algo que ella nunca había hecho, por lo pronto, ya casi llega el dios de la destrucción, Bills y su ángel, amigos que me ayudaron mucho durante mucho tiempo, el tiempo había seguido pasando, exactamente habían pasado 15 horas desde la partida de Whis Bills para llegar donde estaban los Saiyajines. Estos habían llegado, un gran rayo de luz cegadora había hecho presencia, haciendo en el proceso un gran cráter, de esta luz habían salido Bills y Whis.
Maldición Whis, cuántas veces te he dicho que frenes despacio, mira el chichón que me salió por tu culpa, jejeje, señor Bills no es para tanto, mire, diría Whis pegándole un puñetazo en el chichón. Ara, ¿por qué haces eso? ¿Que no te das cuenta que duele? A ver si te hago yo lo mismo. Los Saiyajines y los demás veían esto con risa. Todos se habían empezado a reír ante lo que presenciaban. Durante algunos minutos estos habían seguido así. Bueno, ya dejen reírse, esto no es graciosos. A ver si algún día les pasa a alguno de ustedes, a ver si se siguen riendo. Maldición como duele, exclamaría Bill sobándose el chichón con su mano para ver si el dolor se le calmaba. Está bien, jajaja, señor Bill, ¿cómo está? Preguntaría Goku con una sonrisa. Bueno, todo bien, algunos problemas pero nada de lo que preocuparse, aunque termine matando al dios de la destrucción del universo 11, o no, más bien creo que fueron ustedes, diría Bill seriamente. No es posible, ¿cómo lo íbamos a matar si nosotros ni siquiera hemos peleado contra él? No fue directamente en una pelea, mejor entremos, les explicaré lo que sucedió cuando estaba en la otra dimensión, mencionaría Bill seriamente. Todos habían entrado del palacio / mansión de los Saiyajines, entrando a un gran salón. En medio de este había una gran mesa larga, mientras que todos tomaban asiento. Bills había empezado a explicar desde el momento que había sido transportado a la otra dimensión. Contando el cómo él y Vermouth habían aparecido a la vez en el mismo lugar, comenzando a pelear. Durante la pelea, tanto él como Vermouth estaban heridos, pero Vermouth estaba más herido, la piel de este había sido desgarrada, sangre de este le salía por todas partes del cuerpo. Cuando ya se acercaba el final de la pelea, una gran presión destructora había aparecido de repente, una presión que arrasaba con todo a su paso. Esa presión había hecho que las heridas de Vermouth se vieran más afectadas. Durante ese momento, Vermouth había caído inconsciente, o eso era lo que pensaba. Realmente en ese momento Vermouth había perecido en el proceso. En lo que terminaba de decir, Vermouth ya no existía en el mundo, no al menos en esta dimensión, terminaría de decir Bills. Todos habían quedado sorprendidos ante las palabras de Bills, pues no se esperaban lo que había sucedido. Lo más seguro que esa presión fuera en el momento que liberamos nuestro poder, eso es lo más posible que hubiera sucedido. Si es cierto que varias cosas sucedieron cuando liberamos nuestro poder, exclamaría Goku. Así es, Kakaroto, cuando estábamos peleando contra esa diosa celestial, al liberar nuestro poder, o también pudo haber sido en otro momento, pero lo más seguro es que fuera cuando estábamos peleando contra esa diosa celestial, exclamaría Vegeta con su cara típica. Bueno, en fin, eso da igual, lo hecho está, si murió pues no hay nada que se pueda hacer, a menos que se resucite, es la única manera, diría Goku. Ahora sí, vamos a lo que teníamos que hablar seriamente, diría Broly poniendo un semblante serio. Así es, como dijo Broly, hay cosas que han estado sucediendo, son cosas que son de máxima importancia, exclamaría Goku seriamente. Como algunos o puede que no lo sepan, existen varios seres que rebosantes de poder, al punto que son considerados los reyes del mundo, o más bien de los megaversos, universo etc. Después hay seres que los superan, seguramente también nos superen a nosotros en poder, pero ellos por ahora no vienen al caso. Lo importante es que los inmortales se han empezado a mover, y no solo eso, también otras facciones se han empezado a mover. Esto cada vez se está poniendo más difícil. De por sí los dioses celestiales ya son fuertes si se unen todos, pero si los inmortales también vienen a por nosotros eso lo pone más difícil, diría Goku seriamente. Aunque en un principio se veía que esto iba a suceder, las cosas han ido más rápido de lo esperado. Por ahora, Kakaroto, Broly y yo no podemos hacer frente a todo esto cuando son tanto dioses y inmortales. Nuestro poder es lo suficientemente capaz de destruir a los 12 dioses celestiales, pero la cosa es diferente cuando se unen los inmortales. Como dijo Kakaroto, esto está yendo más rápido de lo esperado, exclamaría Vegeta.
Padre, Madre, y el Rey Vegeta, ahora mismo ustedes no son capaces ni de enfrentarse a un dios multiversal, no, más bien, no son capaces de enfrentarse contra un dios de la destrucción. Por ahora, ustedes entrenarán con el señor Bills y Whis, y cuando estén listos, podrán entrenar con nosotros. Por nuestra parte, nosotros entraremos a la habitación dimensional, habitación donde solo pueden estar seres como dioses celestiales, inmortales y otras razas / facciones que están a la par de estos últimos. Nos volveremos a ver dentro de un año, hasta entonces seguiremos entrenando. Cada habitación está equipada con todo, desde ropa, pesas, comidas y todo lo que puedan necesitar. Estaremos entrenando durante 2 años, después que pase el año, Padre, Madre, ustedes empezarán a entrenar con nosotros, al igual que el señor Bills y el señor Whis, diría Goku seriamente. Nota: 2 años que serían fuera, dentro de las habitaciones van variando, pero ¿dónde estarán los padres de Goku y Vegeta? Bills y Whis pasarán 10.000 años. Fin nota: así todos habían tomado rumbos diferentes. Bills, Whis, Bardock y Gine se habían ido a entrenar a una de las habitaciones del tiempo que habían, mientras que Goku, Vegeta, Broly, las diosas y la dragona se habían ido a entrenar a la habitación dimensional. Así pasarían los meses, en los que tanto el padre de Vegeta como los padres de Goku habían obtenido el poder divino, al igual que habían obtenido nuevas transformación. Dentro de la habitación del tiempo en la que estos se encontraban habían pasado alrededor de 1000 años. Durante los primeros 50 años estos habían dominado el poder divino, obteniendo el Super Saiyajin Dios, el SSJ Dios Evolution Fase 1 y 2, el SSJ Blue Evolution Fase 1 y 2. Estos habían meditado durante 100 años para que sus transformaciones no les gastarán una cantidad excesiva de energía. Habían logrado obtener el Super Saiyajin Dios Fase 3, al igual que el Super Saiyajin Blue Fase 3. Durante ese tiempo estos también habían aprendido a controlar una 15% la energía de la destrucción, al igual que habían obtenido el Super Saiyajin legendario, dominando su poder en un 25%. Estos nuevamente habían meditado durante 150 años, controlando aún más su poder, y haciendo que sus transformaciones no les consuman tanta energía. Estos podían estar todo el día transformados en Super Saiyajin Dios Fase 3, sin que les consumiera nada de energía. Por parte de Bills, este había aumentado su poder de la destrucción, al igual que había dominado el Ultra Instinto a su 50%. Este había aprendido más sobre la energía de la destrucción, y había aprendido a usar la energía de la creación en un 25%. Nuevamente habían pasado 300 años. Estos habían dominado toda su transformación que tenía. Los padres de Goku y Vegeta habían dominado la energía de destrucción y creación a su 100%. Al igual que sus transformaciones en su totalidad sin que les consumieran energía. Durante los otros 50 años estos habían estado mejorando más sus transformaciones y sus técnicas, al mismo tiempo aprendiendo nuevas técnicas dominándolas en esos 50 años. Nuevamente habían pasado 3000 años, en los que estos habían conseguido las transformaciones del Super Saiyajin 4 en todas sus transformaciones, desde ya base, hasta el Ultra Instinto y el Ultra Ego. En ese lapso de tiempo estos habían aprendido más sobre los universos, multiverso, megaversos, etc., aprendido quiénes eran los creadores, y sabiendo que hay seres que los superaban, aunque no lo habían aprendido todo, sabían más que cualquiera otra deidad o dios. Al mismo tiempo estos habían seguido meditando, pudiendo acceder a la fase primaria de la omnipresencia, dominando esa fase en un 2%. Así habían pasado ya los 10.000 años, en los que fuera de aquella habitación había pasado un año. Estos habían logrado controlar al 50% el poder de la omnipresencia, al igual que los padres de Goku y Vegeta. Bills omnipresencia dominándola al igual que los padres de Goku y Vegeta, su 50%. Cabe recalcar que para ese tiempo ellos ya tenían la juventud eterna, aunque también se les había planteado ser inmortales. Los padres de Goku y Vegeta no lo quisieron, diciendo que no podrían disfrutar una pelea si fueran inmortales, aunque no podían morir ni por los años,
ni por enfermas y cosas que derivarán de estas, solo podían morir si alguien los mataba, era la única forma. Al mismo tiempo los Saiyajines habían salido de la habitación celestial, una gran onda de viento y presión se sentía desde la puerta de la habitación, cada paso que daban estos resonaban como eco, a medida que estos se acercaban más hacían donde estaban sus padres, su presencia se hacía más imponente, estos tenían una apariencia imponente, sus ojos de color blanco puro al igual que su pelo, marcas salían de sus brazos al igual que en su frente yacía una marca, su aura era de igual color, su misma presencia estaba haciendo que destruyendo poco a poco. Hola padre, hola madre, ¿cómo les fue el entrenamiento?, preguntaría Goku mientras volvía a su estado base, mientras que su doji se restauraba. Al mismo tiempo Vegeta había hecho lo mismo, pasando a su forma base y restaurado su doji. Las diosas y la dragón al igual que los Saiyajines tenían parte de sus vestimentas destruidas, estas las habían regenerado, mientras sanaban algunas heridas pequeñas que tenían en sus brazos, cara y otras partes del cuerpo. Bueno hijo, pues nos fue bastante bien, el señor Whis nos dio el mejor entrenamiento que hemos tenido desde que estaba en el planeta Vegeta, nunca antes había experimentado este tipo de entrenamiento, y el poder que tenemos ahora, nunca pensé que alguna vez tendría tanto poder. Bueno padre, madre, pasaremos algunos días para descansar, después ustedes van a empezar a entrenar con nosotros, al igual el señor Whis y el señor Bills si quieren pueden venir también. Otra cosa, muchas gracias señor Whis por haber entrenado a mi padre y mi madre, jojojo, no se preocupe Goku-san, no es algo que me lleve tanto problema, aunque indicaciones para entrenar fueron muy efectivas, al igual que la información para y sus otras derivadas, yo también pude aumentar mi poder de pelea, al igual que el señor Bills, aunque su padre y su madre me sorprendieron, al igual que el padre de Vegeta, no esperaba que consiguieran tanto poder en ese lapso de tiempo, y pensar que con solo ese entrenamiento ya superan al señor Bills, no más bien me superan a mí y a todos los ángeles juntos. Señor Whis, demuéstrele su poder cuando entremos a la habitación celestial, ahí podemos usar tanto poder como queramos, aunque nosotros tres no lo podamos hacer, creo que podremos tener un combate muy divertido como los viejos tiempos cuando nos entrenaba. Jejeje Goku-san, tampoco ha pasado tanto tiempo, pero supongo que al estar tanto tiempo en la habitación del tiempo, fue como si hubieran pasado muchos años realmente. Bueno, le demostraré una nueva fase del Ultra Instinto, ni yo sabía que existía, pero bueno, seguramente usted ya sepa cuál es, ya que ustedes superan el Ultra Instinto fácilmente. Otra cosa señor Goku, antes cuando salió, y cuando estaban peleando antes, no podía sentir el ki de ustedes, y de los monarcas al igual que la diosa celestial. Sí, así es señor Whis, para los seres que no tienen una fuerza equivalente, dejan de poder sentir el poder de los seres que van más allá, en nuestro caso, es nuestro poder solo lo pueden sentir Dios, Yamosi, algunos inmortales, y los seres del otro mundo que están por encima de los dioses celestiales, inmortales, y hasta el mismísimo Dios creador. Pero hay algo más intrigante, Yamosi, el creador de la raza Saiyajin, él creo que supera al dios creador, no lo sé con certeza, pero es algo que llevo sintiendo hace mucho tiempo, aunque nunca lo haya visto, más bien sería como un presentimiento, ahora lo entiendo mejor Goku-san, y bueno dejando ese tema, ¿qué haremos durante los días que descansaremos?, preguntaría Whis. Nosotros iremos a investigar algunos asuntos, al igual que tenemos que encontrar a Goten y a Trunks, no podemos dejar de buscarlos, aunque seguramente estén bien, pero, hasta que no los encuentre no podré estar muy tranquilo. Ustedes pueden hacer lo quieran, ir con ellas, o hacer cualquier cosa, y si tienen alguna pregunta se la pueden preguntar a ellas contestarán todas sus dudas sobre cualquier tema, o cualquier cosa que quieran saber. Padre, madre, nos veremos más tarde, por ahora iré a descansar un poco, diría Goku yéndose del lugar a una de la habitación que había. Padre, seguramente tú también hayas aumentado mucho tu poder, podremos entrenar y tener combates amistosos cuando entremos a la habitación celestial, porque creo que es mejor que descanses, ya que la próxima semana, empezaremos a entrenar. Así es hijo, y pensar que pude obtener tanto poder, algo que nunca había imaginado, exclamaría el padre de Vegeta. Bueno padre, yo también descansaré un rato, nos veremos luego, diría Vegeta despidiéndose de todos yéndose a su habitación, que más que una habitación parecía una casa de lo grande que era.
En mundo alejado de la realidad, el mundo sin fin, un mundo creado solo para enfrentar a una persona que una vez fue un celestial y se corrompió con la maldad. Ichigo Kurosaki, el fin del otro mundo se acerca, ya no hay nada que podamos hacer, tan solo es cuestión de tiempo para que todos desaparezcan, ni tú, ni nadie podrá salvarlos. Durante los más de 50.000 años que llevamos peleando, una vez te lo dije, ya había predicho que esto iba a pasar. Maldición, y pensar que ya han pasado tantos años, y aún así no he podido derrotarlo, tú que alguna vez fuiste el protector de los megaversos, superando a padre, y estando a la par de Yamoshi-san, decidiste dejarlo todo por irte al otro mundo, y mira cómo terminaron las cosas. Tienes razón, puede que parezca una decisión egoísta, pero no puedo confiar en tus palabras. Sí que es cierto que hay problemas en el otro mundo, pero todavía no perderé la esperanza de que padre y Yamoshi-san podrán hacer algo. Mientras tanto, te derrotaré, ya es hora de que use todo mi poder, exclamaría seriamente este último.